Hola, amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 21 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, hablé un poco más sobre esa forma que obtiene Trunks del futuro y misma que decidí hacer que sea una evolución de la transformación de Super Saiyajin. Como ya he mencionado antes, no tengo la intención de crear alguna transformación nueva o al menos hacer solo esto a fin de que puedan ser mucho más fuertes. No es algo que me interese mucho. Como fan de Dragon Ball, así no voy a negar que ver a Goku, Vegeta en dado caso alcanzar alguna transformación diferente es algo emocionante, algo que sin duda me agrada hasta cierto punto y más la forma en la cual se llega a ese punto. Sin embargo, considero que es algo que se le ha dado demasiada importancia para el desarrollo de la historia y la propia evolución del poder de Goku y Vegeta, de otros Saiyajin. Creo que deberían de enfocarse en explotar al máximo ese supuesto crecimiento en poder infinito que se dice que tienen los Saiyajin. Esto es algo que se ha quedado de lado y ya se ha dicho que tienen límite de cierta forma tirando a la basura ese supuesto poder infinito que tienen o bien que pueden hacerse fuertes sin límite alguno. Y sí, tal vez de lograr alcanzar otra transformación, pueden ser más fuertes. No obstante, como mismo escribí en un Cap pasado, si es necesario obtener otra transformación para ser más fuerte tienen un límite y más si es de pensar que llegará el momento donde no puedan ir más allá. En el FIC, como se han dado cuenta, me he interesado para que sus cualidades para hacerse fuerte no cambien. Por supuesto, condicione esto un poco con el Super Saiyajin y así dar la oportunidad a explicar algunas cosas sobre el por qué su poder en sus estados normales no estaba creciendo tan rápido, o ya de plano no crecía. Sin embargo, asimismo en los caps pasados me encargué de explicar que de realizar ese proceso podrían llegar a hacerse mucho más fuerte en esa forma y asimismo entrenar de una forma mucho mejor y, con esta forma el problema no iba a ser algo de lo cual preocuparse y con ello, podrían lograr sacar más y más de ese poder ilimitado que tienen dentro en su Super Saiyajin. Como escribí en el otro Cap, no sería muy diferente a como es Broly, pero con una muy gran limitante dado a que sus cuerpos se deforman bastante y hace inútil todo el poder que podrían alcanzar. Y más que todo, dado al hecho que su capacidad de adaptación al desbordante y creciente poder al aumentar tanto el mismo no da la oportunidad a que su cuerpo se adapte al mismo y por ello no pueden ser igual que Broly. Por ello, deben de realizar ese proceso a fin de continuar haciéndose más y más fuertes. En todo caso, realizando ese mismo proceso podrían ser más fuerte y por eso, Goten consiguió esa forma al mejorar tanto la transformación del Super Saiyajin. Por otro lado, por cómo son las cosas en la historia original, como mismo se dio en el FIC con Goten al alcanzar la tercera forma del Super Saiyajin, es posible que se pueda dar alguna otra transformación al hacer eso y más, pero continuará siendo el mismo Super Saiyajin en el mismo en una forma diferente, una forma mejorada. Eso de hacer alguna transformación como por ejemplo, hacer que tenga el cabello de color naranja, de diferentes colores no se va a dar. Por tanto, así esto pudiera llegar a darse, con eso bien podría concentrarme en y no pensar en nada más con respecto a tener otra transformación extraña. Así no tengo pensado hacer esto, en lo referente a introducir otras transformaciones de la historia original o no canon es algo que se puede llegar a dar hasta cierto punto. Para el FIC, solo tengo una transformación nueva y ni siquiera será algo en lo cual deba de pensar como tal dado a los prácticamente nulos cambios que va a tener en su cabello más que todo. En todo caso, al igual que pasó con esa transformación de Trunks del futuro podrían haber algunas otras que se conoce de la propia historia original o bien, de alguna historia alterna o no canon como Dragon Ball GT. De hecho, tengo algo pensado con respecto a eso y no en sí sobre alguna transformación, al menos no es algo que se va a dar como un evento principal o algo así. Es sobre otra cosa que pondrá a Kakaroto en una situación complicada mucho más adelante en la historia, luego de que se lidie con Freezer. Esto ya lo he comentado antes, al menos con respecto al hecho de que se podría dar un evento con un personaje perteneciente al planeta en donde se asentaron los Saiyajins hará acto de presencia y dará algunos problemas. En todo caso, no me enfocaré tanto en las transformaciones para hacer los personajes más fuertes y por ello en este mismo Cap hablo un poco más de ello. Como se dieron cuenta en el Cap pasado y más al final del mismo, Goku pensó ir con Piccolo. Dado a lo que deseo que se dé con Gohan así es cierto que no va a tener una participación muy importante con respecto a tal cosa, si es algo necesario para más adelante en la historia. Desde hace unos Caps atrás ya había dado la idea de que iba a continuar entrenando a fin de que se pueda. Capítulo 21. Nueva ciudad. Una vez que salieron de la máquina, los Saiyajins tomaron su propio camino y esto más en el caso de los cuales estaban de visita y es pues que, en el caso de Trunks, Goten, Pan tomaron camino a su escuela. Bueno, al menos tomaron camino a su casa para poder cambiarse de ropas antes de ir a la escuela. En el caso de Vegeta y su hija tomaron camino a su casa que estaba justamente a unos pocos pasos de donde se encontraba ubicada la máquina. Goku, al tener algo en mente que sabía bastante bien que no solo iba a hacer algo a lo cual podría sacar provecho por más de una razón, se dirigió a la casa de Piccolo. Hace unos días el hombre verde le había dicho que deseaba entrenar y ahora que tenía la oportunidad de poder hacerlo en esa máquina era sin duda el mejor momento para entrenar y no eso, sino para invitar al hombre a hacerse más fuerte. Cierto, ya desde hace unos días había estado con la máquina, pero en esos días había tenido otras cosas en la cabeza y por ello así el Nameku le había hablado sobre lo que tenía pensado. No fue algo a lo cual prestó mucha atención o al menos, la idea de hacer que entrenara con él no fue algo que llevo en su cabeza. En todo caso, ahora que tenía la oportunidad podía invitar al hombre e instruir al mismo. Claro,
No era Whis, quien sin duda alguna era bastante listo, amén de tener la oportunidad de acceder a todo el conocimiento que había en su universo por medio de su báculo, lo que sin duda a fin de conseguir que el Nameku pueda ser mucho más fuerte era una ayuda inigualable. Sin embargo, había aprendido bastante sobre eso y estaba seguro que el hombre podía hacerse bastante fuerte con lo que había aprendido. Al llegar a la casa del hombre verde, que recientemente se había estado comportando más como un simple terrícola y más por el hecho de asentarse en un lugar y hacer una casa, antes no había llegado a imaginarse que algo como eso pueda llegar a darse tanto por la actitud del sujeto, como el hecho que él mismo no estaba muy interesado en tener un lugar propio donde estar. Cierto, pasaba los días en el templo, pero eso no era su lugar de residencia. No, ese lugar era de Kami-sama y el que no lo era no podría tomar el lugar como suyo. Por supuesto, no era un problema que estuviera en el lugar y menos teniendo en cuenta las tantas habitaciones que habían, pero eso no cambiaba las cosas. En todo caso, el Nameku lo recibió al tocar su puerta. Goku saludó al hombre y él mismo le devolvió el saludo antes de que él mismo le preguntara por qué estaba en su casa. Así no se consideraba siquiera un poco similar al Saiyajin, el Nameku sabía bastante bien cómo podría desaparecerse por un buen tiempo y el hombre llevaba eso a un nuevo nivel. Por tanto, pensar que luego de esa visita que le hizo hace días, independientemente de sus reales objetivos al acercarse a él, podrían terminar siendo algo que no se repitiera en mucho tiempo bajo su opinión. Ahora, veía al hombre de pelos parados en su casa por una nueva vez y si bien no era algo malo, sí se sorprendió bastante. De hecho, su pregunta era justo por ese hecho y la respuesta del hombre lo había sorprendido un poco. No había esperado que él mismo le propusiera entrenar con él. No, eso era algo que no había pensado de ninguna forma por más de una razón. Por un lado, el Saiyajin no hace mucho tiempo había regresado a la Tierra al terminar sus entrenamientos, estaba esa situación con esa mujer y a su vez, estaban esas ideas que tenía el sujeto. Por tanto, no fue algo que tuvo en mente y escucharlo decir que estaba entrenando, que quería que entrenara con él no estuvo en su mente. Por un segundo, pensó en negarse dado al hecho que el hombre no iba a lograr que fuera más fuerte. Sí, todo lo que conocía el sujeto era algo que muy posiblemente se aplicaba a él y más teniendo en cuenta las inclinaciones de sus entrenamientos recientes. Al menos eso, pensó dado a lo que conocía sobre la dirección que el hombre estaba tomando con respecto a sus entrenamientos y a su vez por lo tanto que era la diferencia de poder y conocimiento que había entre los dos. Sin embargo, decidió aceptar. El Saiyajin era mucho más fuerte de lo cual él lo era y en esos años de entrenamiento había ganado conocimiento que sin duda alguna iba a resultar como algo bueno para él y más si se esforzaba, no lo dudaba en lo más mínimo. Por ello, fue con el Saiyajin y él mismo le contó sobre lo que había hecho hace unos días atrás para así tener la oportunidad de entrenar e invitarlo a él. Así es cierto que se había tomado un tiempo para hacerlo. Se había sorprendido un poco por lo que el hombre había hecho en esa oportunidad. La idea de que algo como eso se le pasara por la cabeza al Saiyajin estuvo muy lejos de su mente y por ello así se dio cuenta de cuando invocaron al dragón, la razón del por qué o bien, para que no fue algo que llegó a conocer. Ahora, sabía el por qué había sido y no podía encontrárselo como algo malo a sabiendas de los beneficios que esto podría traer para la Tierra, las personas en la misma, en el mismo universo. Por otro lado, no había pensado que algo como eso fuera posible. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que ese dragón podía hacer, decir que era algo imposible era un tanto estúpido. Además, Dende le había dicho que estaba pensando en mejorar las esferas del dragón y así la misma podrían cumplir deseos mucho más complejos. Tal vez había sido posible porque el chico logró aumentar el poder de la esfera, cosa que dio la oportunidad a que las cosas se dieran de esa forma. En todo caso era algo bastante interesante, de verdad. Por otra parte, que el Saiyajin desde hace días estuviera usando ese método para poder continuar su entrenamiento sin problemas y ser mucho más fuerte era algo bastante interesante. Le había preguntado al respecto al hombre, no muy diferente a como le había dicho lo que hizo con la máquina con la ayuda del dragón, él mismo le había dicho que había aumentado bastante su poder, así como su hijo menor lo había hecho, cosa que lo había hecho ser bastante orgulloso. Eso fue algo interesante, desde los acontecimientos de Majin Buu tuvo el conocimiento que el chico tenía un increíble potencial. Estaba seguro que si el chico entrenaba tan fuerte como lo había venido haciendo con Vegeta, estaba seguro que podía lograr hacerse bastante fuerte, incluso podía llegar a superar a su padre, de eso no tenía ninguna duda. Por ello, escuchar que el chico estuvo entrenando y se había hecho fuerte no era algo que lo había sorprendido de ninguna forma. El hecho de saber que su padre era quien estaba encargándose del híbrido Saiyajin lo había hecho encontrarse mucho menos sorpresivo lo que se le dijo sobre el avance que tuvo el chico. Más se sorprendió cuando se le dio la información de que Gohan había estado entrenando con ellos desde hace días. Cierto, faltaba algunos días y esto era algo que había marcado una diferencia bastante grande con respecto al poder que podían llegar a obtener por los diferentes tiempos de entrenamientos. La verdad, teniendo en cuenta la posibilidad que tenían con eso, era de entender que en 1 o 2 horas dentro podrían ser casi 3 meses y un poco más. Por lo tanto, era de pensar que podía entrenar ese tiempo y luego continuar con sus ocupaciones sin muchos problemas y Goku, que sabía esto bastante bien, no se molestaba por esto. ¿Cómo hacerlo? Él mismo se había llegado a imaginar con tantas horas sin entrenamiento y esto dio como resultado que tuviera esa idea. Por tanto, sabía que no estaba para nada mal entrenar por solo esas horas. Sin embargo,
era de su conocimiento que el chico se había descuidado de una forma bastante alarmante de su entrenamiento. Estaba seguro de que si no hubiera llegado a pensar en eso por sus propios beneficios e interés por hacerse fuerte, por alcanzar nuevos niveles de poder y mejorar en sus doctrinas, el Saiyajin híbrido no iba a entrenar por mucho más tiempo como lo había hecho antes. No hubiera pensado en eso y el chico no iba a entrenar jamás y con ello desaprovechar el increíble potencial que tenía como miembro de esa raza guerrera tan superior a otras. De eso no tenía ninguna duda. De hecho, justo por eso había dejado de confiar en la fuerza del chico hace tiempo. Él no iba a ser quien pudiera salvar la Tierra, el chico no quería ser parte de algo mucho más grande y nadie podía hacerlo cambiar de opinión. Diablos, el mejor que nadie sabía lo que había pasado en el universo, en la Tierra y que mostrara tal nivel de ignorancia ante algo que no solo era un peligro, sino que iba a terminar con el de no ser lo suficientemente fuerte era algo bastante molesto. Bueno, no podía hacer nada para cambiar tal cosa. Sea como sea, el hecho que no podía confiar en alguien como él para poder proteger la Tierra, había dado la oportunidad a que se preocupara más por ser más fuerte y esto era una de sus razones por la cual le pidió a Goku que lo llevara con Whis cuando pudiera o bien, cuando Vegeta fuera a hacerlo. Asimismo, al tener la oportunidad de hacerlo como en ese momento el Nameku no iba a desaprovechar la oportunidad de hacerse más fuerte. Era mejor encontrar otra forma de poder hacerse fuerte para poder no solo cuidar de sí mismo, sino que al planeta en el cual vivía. Luego de unos pocos minutos después llegaron a la casa justo cuando los dos chicos salían de la casa. Antes de que pudiera marcharse ambos lo saludaron y asimismo le devolvió el saludo a ambos chicos que no se detuvieron a hacerle ninguna pregunta al respecto. No, simplemente continuaron su camino y alzaron vuelo a fin de llegar a su destino. Asimismo, al llegar a la casa del Saiyajin que estaba en extremo cambiada dada a lo que recordaba. No, mejor dicho, era muy diferente por lo que podía ver en este momento. En todo caso, le preguntó sobre el cambio de la casa, sobre el aparato, Goku le explicó lo que había pasado, no se había guardado nada. ¿Por qué? No tenía vergüenza por lo que había pasado. Es más, teniendo en cuenta que por ese hecho había logrado aumentar su poder de una forma tan increíble, no había forma en que pudiera sentir algo de pena o vergüenza por ello. Piccolo se sorprendió. No había esperado que algo como eso pasara con el hombre. No, eso era algo que había estado muy lejos de su cabeza. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que le había explicado el hombre no podía decir que era algo falso. No, eso era algo que estaba muy lejos de las posibilidades. Sabía bastante bien que al pasar por una situación como la que el hombre pasó era muy probable que pasara algo como eso. Diablos, por menos que eso podía crearse una segunda personalidad, su caso fue uno de esos casos. Se había creado una segunda personalidad solo por el hecho de su vacío existencial y soledad lo que terminó dando un lado maligno en él. Así que, era de su conocimiento que eso era muy posible. Asimismo, unirse con ella estaba dentro de las posibilidades. Él mismo lo había hecho muchos años atrás y el poder que había obtenido era increíble para ese entonces. Por otra parte, la historia que el hombre le había contado concordaba bastante bien con el alza en el ki que había sentido hace unos días. Lo recordaba bastante bien, el Saiyajin no había desprendido demasiado ki esa vez y más por el hecho que no llegó a sentir que elevara su poder tanto como para alertar de una pelea así fuera amistosa con Vegeta. No, su aumento de ki así había sido alto, no lo fue tanto como el Saiyajin podría hacerlo al tener una pelea seria, al estar en una situación seria. No, había sido algo que apenas tuvo un alza considerando el increíble poder que el hombre poseía. Sin embargo, si se había dado cuenta que el hombre sí tuvo ese aumento de poder y ahora tuvo un pequeño cambio en su ki. No era malo, pero tampoco era igual que antes. Ni siquiera era como el ki de Vegeta, alguien que definitivamente no tenía el ki más puro a pesar de que había cambiado bastante, había pensado en preguntarle al hombre al respecto. Sin embargo, con lo que le había dicho, el hecho que su ki se sentía considerablemente diferente era algo que había quedado resuelto. Aún así, tuvo un pequeño pensamiento en su cabeza que alertaba que el hombre podría llegar a ser una amenaza en algún momento. Sí, pues era de su conocimiento que el hombre era miembro de una raza guerrera que disfrutaba crear caos. Piccolo expulsó el pensamiento, era cierto que el hombre estaba un poco diferente, pero no por eso significaba que era alguien que podía llegar a hacer algo como eso, estaba seguro. Diablos, el comportamiento actual del sujeto era tal cual era y no había un cambio que pudiera encender las alarmas. El Saiyajin había hecho demasiadas cosas buenas por el universo y si bien no era del todo la misma persona, los recuerdos eran los mismos para ambos, lo sabía bastante bien teniendo en cuenta que él mismo pasó por eso. Además, sabía que a ninguno de ellos iba a ayudarlo el hecho que un planeta con vida desapareciera, no iba a ayudarlo en lo más mínimo que un solo mortal con la posibilidad de convertirse en un fuerte guerrero pudiera desaparecer. No, eso no iba a ayudarlos de ninguna forma posible. Por lo tanto, el hombre siendo uno de los seres más fuertes de todo el universo y de otros también, al tener en mente las cosas por las cuales habían pasado hasta ese momento, debería de negarse a la posibilidad de que su vida terminara por ser el responsable de terminar con la vida de un terrícola u otro ser en el universo. De eso no tenía la menor duda, el Saiyajin le había dicho sobre la casa también y fue algo interesante. No había pensado que Goku estaba dentro de la casa al momento de pasar eso y así mismo que con esa alza en el ki del hombre pudiera destruirla. No había sido así, al parecer estaba en la casa y fue lo suficiente para hacer algo como eso. Sin embargo, se había equivocado por lo que se había dado cuenta.
El ki del hombre, si bien fue poco, era muy poderoso y había logrado destruir la casa. Era sorprendente. Ya tenía conocimiento que una fusión como esa podría tener increíbles resultados, ya había pasado por eso, pero que el poder del hombre haya incrementado tanto estaba lejos de su cabeza. La verdad, a sabiendas que tanto el poder del individuo como el hecho de la raza influía bastante en el poder que se podría tener al realizar alguna unión o fusión. Sabiendo que el Saiyajin se había hecho bastante fuerte era para pensar al respecto. Aún así, no dejó de ser interesante el poder que el Saiyajin llegó a obtener luego de pasar por eso. Asimismo, lo fue el hecho que el hombre pudiera construir algo como eso. El hombre no había construido nada antes y por ello que haya logrado tener la habilidad y conocimiento necesario para hacer algo como eso era algo bastante curioso por decirlo menos. Es más, por lo que conocía el hombre destruía las cosas a pesar del hecho que no le gustaba destruir. Sí, dado a que el Saiyajin era un experto destruyendo las cosas, ser un dios de la destrucción podía ser bueno para él, pero según el sujeto no era algo que le gustaba y era algo muy curioso en su parecer. Diablos. Él era bastante bueno creando y fabricando cosas y de tener la oportunidad de ser tan fuerte para ser considerado dios de la destrucción y se le ofrece el cargo podía tomarlo a pesar del hecho que no era alguien que iba a disfrutar de hacer eso. Entonces, ese hombre que solo tenía la habilidad para destruir en compañía de su increíble poder debería de tener mucho menos restricciones para ello, debería de estar por mucho más en su cabeza según su opinión. Sea como sea, que haya sido capaz de hacer eso era algo que no se esperó. Era increíble, al hombre no le gustaba destruir, pero era lo mejor que se le daba. Bueno, eso era algo bastante interesante sobre el Saiyajin a sabiendas de cómo era él mismo y no tanto eso, sino el poco interés que le ponía a cosas como esas. La forma en la cual la construyó no fue tan impresionante como si lo fue el hecho que el hombre hiciera algo como eso. No, era de su conocimiento que el poder mental del hombre si bien no era el más grande no dejaba de ser bastante. Diablos, su poder mental sin duda alguna debía de superar al del hombre por tanto que era mejor no competir en ese aspecto. Sí, la mayor parte del tiempo había estado entrenando en este apartado y si bien era cierto que no solo aumentaba ese poder al entrenar en la forma en que lo hacía, lo cierto era que todo ese tiempo entrenando de esa forma lo había hecho la entidad en la tierra con el poder mental más grande, al menos así lo había sido todo este tiempo. En el momento que el Saiyajin decidiera enfocarse en esto con lo rápido que podría fortalecerse al ser miembro de esa raza guerrera podría dejar de ser así. Sí, suponer que esa habilidad aumentara bastante en poco tiempo de ser tomado como algo prioritario para el Saiyajin, era algo que se debería de encontrar como algo normal. Sea como sea, incluso entonces con las habilidades mentales que el hombre tenía era más que suficiente para poder lograr hacer algo como eso, estaba seguro. Una vez dentro de la máquina, le preguntó al hombre qué se supone que iban a hacer. Claro, era de su conocimiento que lo que iban a hacer era entrenar, no había nada más que hacer y por esto vino en primer lugar. Sin embargo, se supone que iban a entrenar y el hombre iba a decirle una u otra cosa que pueda ayudarlo. La idea todavía se le era un tanto ridícula, el Saiyajin no era quien pueda hacer algo como eso o al menos así lo había sido antes. Bueno, era de su conocimiento que el hombre era fuerte y había cambiado considerablemente por lo que antes le había dicho. Asimismo, no podía dejar de lado que el sujeto aprendía muy rápido y más si tenía toda su atención como lo eran cosas como las peleas. Sin embargo, no por eso significaba que era fácil de poder concebir el hecho que el hombre pudiera enseñarle algunas cosas para poder mejorar su poder. Lo que le dijo Goku fue algo interesante, lo primero que tenían que hacer era ser mucho más fuerte. De no ser porque era algo serio le hubiera gritado al hombre. Sí, pues eso era algo que tenía bastante claro, pero el hombre se lo decía como si fuera retrasado mental, eso se le era algo bastante molesto, y por lo mismo mostró su descontento ante lo dicho por el Saiyajin quien se dio cuenta que el Nameku no lo entendió muy bien. Ante eso, Goku decidió explicarse mucho mejor. No es como lo piensas, verás, es claro que deberías de hacerte fuerte, por eso estamos aquí después de todo, pero hay dos caminos para ello. El primero por supuesto es totalmente dependiente de tu ki como mortal. El segundo es con el ki divino. Dado al hecho que el ki divino requiere un entrenamiento bastante largo y más porque es algo que no se puede aumentar de la misma forma en la cual se puede hacer con el ki normal. Asimismo, siendo un ki totalmente independiente al ki divino al trabajar en esto desde el principio será algo que de cierto modo te mantendrá débil. Por supuesto, al tener la oportunidad de usar este ki tendrás beneficios importantes como el hecho que los ataques podrán ser más fuertes al potenciar tu ki mortal con el divino. No obstante, teniendo diferentes formas en las cuales trabajar en el aumento de ki divino al tomar un camino muy diferente como ya dije antes, dentro del mismo tipo de ki sí será más débil y eso dejando de lado el hecho que con el ki mortal se puede superar ese poder de igual modo. Por tanto, sabiendo que estás en un nivel de poder bastante alto en estos momentos podrías seguir enfocándote en tu ki mortal para hacer el mismo mucho más grande y más adelante tener la oportunidad de potenciar el mismo con el ki divino. Y a su vez, enfocarte más en esto más tarde, dijo el Saiyajin, sabiendo eso Piccolo se relajó. Lo que el Saiyajin decía tenía sentido, cuando el hombre por medio de ese estado lograba volverse un dios su poder aumentaba a un nivel ridículo que lo hacía ver como un ser insignificante, una basura en el sentido literal de la palabra. Sabía que antes, la primera vez que logró ascender a ese estado el hombre ya estaba en un nivel que no podía superar. Ahora el poder del hombre estaba mucho más allá, de eso no tenía la menor duda. Estaba seguro de que de seguir así jamás iba a lograr tener su revancha contra el hombre, eso era algo que lo había hecho estar más seguro de entrenar con Whis. Con la experiencia y conocimiento que tenía el ángel podía hacer que su poder llegara a picos que ni siquiera podría llegar a imaginar. Claro,
le tomaría tiempo y esto era algo para lo cual estaba muy preparado mentalmente. Sí, no era alguien que tenía el pensamiento que de la noche a la mañana iba a ser fuerte por arte de magia. Bueno, en realidad teniendo en cuenta en dónde estaba en ese momento y a su vez lo que el Saiyajin le pidió al dragón, eso estaba muy cerca de ser posible. Pero eso no quitaba el hecho que iba a tener que esforzarse y esforzarse para ser bastante fuerte. Sin embargo, podía lograrlo y era lo que importaba. Por otra parte, así Goku no había mencionado nada al respecto, por lo que dijo se podría llegar a pensar que podría llegar a enseñarle cómo usar el ki divino y no eso, sino cómo poder hacerse con él mismo. Eso era algo que no había llegado a imaginar. La verdad, teniendo en cuenta que entrenar con el ángel no le iba a dejar otra cosa que no sea mejorar, conocimiento de una y otra técnica que puede existir, era algo para pensar muy seriamente. No obstante, que el Saiyajin le saliera con eso de repente era algo que no se había esperado en lo más mínimo. ¿Cuánto peso puedes levantar?, preguntó el Saiyajin, cosa que hizo que el Nameku saliera de sus pensamientos. No lo sé muy bien, no soy alguien que va por ahí levantando pesos, en todo caso, tal vez puedan ser más de 500.000 toneladas, respondió el Nameku tranquilamente mientras miraba al Saiyajin, quien asintió. Bien, tienes que usar ese peso y aumentar ese peso mientras entrenas, no tengo que explicarte el porqué, dijo el Saiyajin tranquilamente e hizo silencio por unos segundos. El Nameku negó con la cabeza, el hombre no debería de decirle el por qué, había entrenado lo suficiente para saber sobre lo mismo. Sin embargo, le parecía curioso que el hombre comenzara por eso. La verdad, no podía esperar que fuera por otra cosa. No, el Saiyajin muy claro le había dicho que debía ser mucho más fuerte con su ki mortal. Más tarde podrían dedicarle tiempo a su ki divino y esto llevando el pensamiento que el sujeto pueda decirle sobre esto a fin de poder hacerse con este poder. Claro, eso no significaba que ahora no podía hacerlo. No, solo que no muy diferente a como pasó con ese Saiyajin hace unos años, se podía hacer muy fuerte con su ki mortal y era algo más inteligente dedicarle tiempo a este antes que a otro tipo de ki. En todo caso, el entrenar y por supuesto fortalecer su cuerpo al llevar ese peso todo el tiempo era algo que iba a hacer que pueda mejorar mucho más y eso sin duda iba a tener un impacto positivo cuando tuviera la oportunidad de usar ese otro tipo de ki, el ki divino que había llevado a su antes rival al pico de poder que ahora estaba. El pensamiento lo hizo fruncir el ceño profundamente, antes era el dios de la tierra así sea de baja categoría y esto tal vez le confería una pequeña cantidad de ki divino, al menos así debería de ser según su opinión teniendo en cuenta la posición que había ocupado antes y no tanto eso sino el procedimiento que había realizado su otra mitad, y le había preguntado a Goku sobre eso. Sabía que no era Whis quien podía tener una respuesta bastante buena a casi cualquier cosa que le preguntara, pero sin duda de los dos quien tenía mayor experiencia con el ki divino era el Saiyajin. Así que, hacerle la pregunta no era algo que estaba fuera de lugar. El Saiyajin puro se vio un poco sorprendido por la pregunta del Nameku, pero teniendo en cuenta lo que le había dicho era algo de entender que se le preguntara al respecto. De hecho, por lo mismo no había intentado preguntar, las cosas estaban bastante claras y lo que tenía que hacer también. Y se sorprendió bastante, el Nameku sí tenía ki divino. Sentirlo en esa oportunidad que, si bien fue un tanto complicado dado a lo débil que era, fue sorprendente. No se había imaginado que Piccolo tuviera ki divino así sea muy poco, muy débil. No, eso era algo que había estado muy lejos de sus pensamientos. Sin embargo, era algo de esperar teniendo en cuenta que fue el dios de la tierra en algún momento, al menos eso dado al nombre y que algo más allá del mismo debería de tener. Sí, sabía que el Nameku tuvo que pasar por un proceso antes de llegar a ser el dios de la tierra y esto definitivamente debía de implicar ciertas cosas que dieran la oportunidad a que esto se diera. Por otra parte, por mucho tiempo había sentido algo desconocido en el hombre, jamás le había dado demasiada importancia dado al hecho que en un principio se le era desconocido. Lo segundo era porque era muy débil y se podía pasar por alto al menos que se concentrara en encontrar el ki en Piccolo. Ahora, sin embargo, lo había sentido y era sorprendente saber sobre eso, el Nameku tenía el camino bastante sencillo a diferencia de lo cual Vegeta y él mismo lo tuvieron a fin de tener este ki. Bueno, esto iba a ser más por el hecho que no iba a tener que aprender sobre este ki, hacerse con este ki y fortalecer el mismo. No, él solo iba a tener que hacer esto último para conseguirlo, de verdad. Se lo había contado a Piccolo y el mismo impresionado le preguntó al respecto, había llegado a esa conclusión por la sola conclusión de que fue Dios alguna vez, por lo tanto, no dejaba de tener la razón en eso. No obstante, el Saiyajin le había dicho que así era, y se le era muy sorprendente. Goku ya le había hablado de entrenar en su ki divino en otro momento y saber que podía lograr usar ese poder mucho más rápido y fácil de lo que había llegado a imaginar era algo que lo llenaba de ilusión, de verdad. Claro, no por el hecho de estar al nivel de Goku, no había forma de que esto pueda llegar a darse así tuviera esa poca ventaja. No, el hecho de poder utilizar el ki divino no lo haría tan fuerte como el Saiyajin de repente. No, eso era algo que estaba fuera de sus pensamientos. El tiempo era algo que podía brindar una ventaja increíble cuando se estaba usando de la forma correcta. Por lo tanto, que pueda llegar a poder usar ese poder en cierto momento haría que sin duda la diferencia por la cual se había quedado detrás del hombre se hiciera mucho menos y el pensamiento que jamás podía igualarse a él podría llegar a desaparecer. Cierto, por el momento eso era algo que estaba muy lejos, pero para nada era algo imposible. No, eso era algo que estaba fuera de sus pensamientos. Aún así, que este poder le diera la oportunidad de poder lograr estar más cerca de poder luchar con el Saiyajin era algo que le agradaba bastante. Entonces, ¿qué haremos?
Preguntó un tanto emocionado ante la idea de ponerse a trabajar lo más rápido posible y así poder aumentar su poder. Tenía esta oportunidad única de poder entrenar casi todo el tiempo que deseaba dentro de este lugar y en el proceso hacer que su poder pudiera crecer. No simplemente podría dejar eso a un lado al igual como el hijo del Saiyajin puro lo hacía. Goku, le explico algunas cosas al hombre verde tanto como de la máquina como del entrenamiento físico que iba a tener de los entrenamientos que iban a tener ambos. Sí, no iba a dejar que el Nameku sea el único que se ocupara de sus entrenamientos. No, no era de esa forma. Por supuesto, habían otras cosas en las cuales tenía que trabajar e iba a hacerlo, pero también era importante continuar trabajando en ese apartado. Con eso hecho, el Nameku cambió el peso de sus vestimentas y con ello continuó su entrenamiento. Lo primero que hizo fue acostumbrarse lo más posible tanto al peso que tenía, como al aumento del mismo gracias a la gravedad que si bien altas no estaba tan alta como podrían llegar a ponerlas. No, no estaban dentro de esas cantidades ridículas que el príncipe Saiyajin las ponía. No, no era de esa forma, solo Goku las había aumentado unas 3000 veces. Sin embargo, tener que cargar el peso que tenía multiplicado por unas 3000 veces no era poco. No, era bastante y si bien como era de esperar fue mejorando por más del hecho de continuar entrenando y esto, porque así era cierto que no era un Saiyajin, si era descendiente de una raza guerrera a pesar de las claras diferencias que habían entre ambos. Por tanto, su poder podría aumentar mucho más rápido de lo cual podría hacerlo alguien que no era de una raza guerrera. Por días lo estuvo haciendo mientras el Saiyajin estuvo haciendo quién sabe qué cosa, al menos por el hecho que una vez que se encargó de poner el traje del hombre tan pesado como el propio se habían separado y no eso ya que estaban en la misma habitación, en la máquina. Simplemente cada uno de ellos estaba atendiendo a sus cosas. Aún así, no era como que podría decir claramente que había estado haciendo el Saiyajin de raza pura, era de su conocimiento que el hombre estaba entrenando. Una vez que se acostumbró a los efectos más que todo de estar en una gravedad aumentada y más con relación a ese efecto interno que daba muestra del increíble peso que había ganado incluso su sudor, cosa que fue relativamente rápido en comparación de lo que había pensado dado al peso que había estado cargando. Comenzó lo más divertido o bien lo más doloroso. Sí, pues acostumbrarse a la sensación era más fácil que poder hacer lo mismo con el descomunal peso que estaba cargando en ese momento. Por ello, paso 1, 3, 5 meses trabajando con los pesos, haciéndose más fuerte poco a poco al no contar con las mismas cualidades de un Saiyajin y mismos que para entonces. No parecía tener ningún problema con eso y la verdad, a sabiendas que le había contado sobre un traje que le había puesto el ángel hace tiempo, cuando estuvo entrenando con él mismo antes de llegar a la Tierra, si mal no recordaba. En todo caso, al entrenar con tal peso era de entender que pudiera moverse por mucho mejor de lo cual él podría hacerlo en ese momento aún luego de unos meses de estar entrenando. No obstante, estaba bien, estaba mejorando y esto era lo importante. De hecho, por esto mismo así aún se había sentido los pesos aún bastante pesados, tuvo que enfrentarse a Goku y él mismo era por mucho más fuerte que él, más rápido que él, era mucho mejor peleador que él. Por lo tanto, fue golpeado y lo continuó haciendo durante todo el tiempo de entrenamiento no solo en esa oportunidad, sino que de ahí en más mientras iba no solo trabajando en fortalecerse físicamente en lo referente a lo exterior y interior gracias a la gravedad. Por suerte, no todo era algo malo. No, su poder estaba aumentando y era lo que le había importado desde un principio, deseaba que su poder aumentara y con el entrenamiento que estaba haciendo si bien no tan rápido como un Saiyajin podía aumentar su poder, lo fue haciendo más y más con el paso del tiempo. En sus tiempos de descanso, un día le había preguntado al Saiyajin cómo era que había logrado llegar a hacer tantas cosas y más que todo en lo referente a su casa. Se había dado cuenta que el hombre tenía bastante cosas elegantes y propias de alguien que tenía dinero. Justo ahí estaba el problema, el hombre no tenía dinero. Al sujeto jamás le había interesado algo como eso antes y hasta donde recordaba había sido uno de los porque su esposa lo había dejado así esto no fuera del todo así. Entonces, si el hombre no tenía dinero, al menos eso era de lo cual tenía el conocimiento, pues el hombre podía encontrar la forma de poder encontrar dinero. Al fin de cuentas, los terrícolas podían darle la oportunidad de conseguir dinero realizando unos de esos trabajos. Sin embargo, no tenía el conocimiento que el hombre estaba trabajando. Al menos eso sabía y por ello le había preguntado al respecto y el Saiyajin le había dicho que había conseguido trabajo en un programa de televisión y le habían dado una cantidad de dinero bastante buena. Con él le había dado la oportunidad de poder comprar esas cosas para la casa, pagar el arreglo de la misma. Sí, pues no había arreglado o bien hecho todo él mismo. No, eso estaba mucho más allá de él. Solo le dio la forma general a lo cual deseaba y de ahí en más un grupo de personas se encargó de mejorar todo, de arreglar la fachada de su casa. El Nameku se sorprendió por ello, no había pensado que el hombre podía tener un trabajo. No, eso era algo que no había tenido en mente. Diablos, el hombre había detestado cualquier tipo de trabajo por considerarlo aburrido, lo recordaba. ¿Cómo no hacerlo? En varias ocasiones la ex esposa del Saiyajin lo regañaba por no tener trabajo y asimismo, el hombre se iba a quejar con él como si podía hacer algo al respecto para que la mujer dejara de hablarle sobre ello. Así que, era de su conocimiento que al hombre no le gustaba demasiado esas cosas, el hecho que el Saiyajin lo estuviera haciendo era algo muy inesperado y por ello, una idea llegó a ponerse en su cabeza con respecto al porqué del cambio de Goku, pero decidió dejar eso a un lado. Ya se le había hablado de cómo se habían dado las cosas y no podía dejar eso a un lado bajo ningún motivo, de verdad. En todo caso, que Goku le haya dicho que solo era una vez a la semana y nada más o al menos, así lo había sido al principio dado el hecho que se había desconocido bastante sobre él y por ello.
aquello. También se le había hecho saber que eso podría cambiar y así había sido. Se le había reconocido de hace años al participar en el torneo en las artes marciales y ahora necesitaba luchar 2 veces. Con lo que había pasado era claro que su tiempo en pantalla podría cambiar, podría hacerse mucho más, de verdad. Y por ello así no era como que era su más grande motivación, estaba esperando que le dijeran algo sobre eso, pues así sabía que podía darse por el momento era algo de lo cual no tenía la menor idea. Eso hizo que comprendiera mejor el por qué el hombre tenía esas cosas, por qué estaba tan tranquilo a pesar de que tenía que cuidar de alguien más como mismo se dio cuenta por la presencia de ambos chicos. Con lo flexible que parecía ser el trabajo que había conseguido, lo fácil que se le era poder hacer el mismo, ese método que tenía para entrenar el Saiyajin podía estar realizando ese trabajo sin problema alguno. De eso no tenía ninguna duda, así como lo hicieron no solo esa vez, sino que antes de eso no solo se enfocaron en el entrenamiento y por ello habían tenido otras conversaciones sobre lo mismo y más sobre algunas otras cosas que le habían parecido bastante curiosa y esa pregunta había sido: ¿si se le era algo fácil? Cierto, teniendo en cuenta lo fuerte que era, claro que así era, pero no se refería a eso, sino que Goku no había estado mucho con las personas en los últimos años y eso no era algo que iba a dar la oportunidad a que las cosas fueran de la mejor forma. Por supuesto, no ignoraba que el hombre tenía el suficiente tacto para ser prudente, solo tenía curiosidad al respecto. Y el Saiyajin, se sinceró, no se le era algo fácil. Los terrícolas eran muy frágiles o bien él se había hecho muy fuerte. Tanto que podía llegar a herirlos muy gravemente en algún momento si no mantenía su poder bajo. Por otro lado, también hablaron sobre el entrenamiento, su poder y no sobre él, sino sobre Goten, sobre Pan. La chica había estado entrenando con él por un tiempo antes de que su abuelo apareciera y la chica había logrado aprender algo. Bueno, eso por el hecho de saber lo básico sobre el ki con respecto a su descripción, en lo demás era muy diferente. En todo caso, desde que el hombre llegó las cosas cambiaron un poco y para empezar el hombre la tomó como aprendiz, desde entonces no tenía la menor idea sobre cómo ha crecido la chica. Sin embargo, en esa oportunidad se había dado cuenta de lo fuerte que se había vuelto la hija de Gohan, por lo que Goku le había hecho saber, el poder que tenía la chica no estaba muy lejos de alcanzar el poder que había tenido para cuando se enfrentó a Freezer por primera vez. Eso lo había sorprendido bastante, era cierto que antes se había dado cuenta que la chica aún siendo un bebé tenía un poder sorprendente, superaba con creces el poder que su padre había tenido a la misma edad, eso sin duda alguna. Era de su conocimiento que si la chica tuviera la oportunidad de entrenar y explotar todo ese potencial que tenía la chica podía volverse increíblemente fuerte. Ahora que el hombre le había dicho tal cosa no fue algo que se encontraba extraño, pero no por eso dejó de ser algo impresionante. No, eso fue algo bastante sorprendente. Para él, superar el poder del monstruo Cell fue algo que le había costado bastante. Diablos, logró hacerlo por un margen considerable para el torneo del poder. Claro, con el entrenamiento que estaba llevando se estaba dando cuenta que todo eso se debió más al hecho que no había entrenado de la mejor forma y mucho menos con alguien que pudiera hacerlo mejorar como lo estaba haciendo en su entrenamiento actual. Sin embargo, eso no quitaba el hecho que le había costado bastante poder lograr superar ese poder. Que la chica haya logrado tal cosa en tan poco tiempo era algo sorprendente. Cierto, tenía un muy largo camino por recorrer antes de siquiera estar cerca de llegar a tener el poder que tuvo al enfrentar a Freezer en aquella ocasión, pero el Nameku tenía bastante claro que de continuar entrenando a ese ritmo bien iba a terminar llegando a tener el mismo poder y más si era que llegaba a transformarse. Sin duda, como iba a lograría ser muy fuerte en poco tiempo. Bueno, debía de decir que eso de poco tiempo era por estar fuera de la máquina. Sin embargo, dentro de la máquina ya se contaban por años. Si como sea, la chica se había hecho increíblemente fuerte e iba a continuarlo siendo al igual que su tío. Goku le había hablado de lo fuerte que se había hecho el chico, su hijo así como el hijo de Vegeta, fueron capaces de poder llevar la forma del Super Saiyajin mucho más allá de lo que Vegeta, él mismo lo había hecho o llegado a imaginar que era posible. A pesar de que ambos habían logrado ser tan fuertes como lo eran con nuevas formas del Super Saiyajin, el hijo de Goku era más fuerte que el hijo de su rival y así mismo, el chico había logrado llegar a tener el tercer nivel de la forma de Super Saiyajin. Eso fue algo que lo sorprendió bastante. Sin duda, no estaban perdiendo el tiempo dentro de la máquina y sabiendo cómo Goku, su hijo, la nieta del Saiyajin puro había evolucionado en su poder con el entrenamiento no pensó en hacer algo muy diferente. El Saiyajin ya le había dicho que, su hijo menor, el hijo de Vegeta había logrado conseguir una evolución de su forma de Super Saiyajin y escuchaba decir que Goten había logrado llegar al tercer nivel de la forma de Super Saiyajin. Eso era algo muy impresionante, el poder que esa transformación tenía era increíble y si debería de llevar más en mente lo dicho por Goku con esa evolución que había tenido en su transformación de Super Saiyajin, el poder iba a ser mucho más. No dudaba eso, el poder que podía dejar sentir debía de ser increíble. Diablos, ya la forma que tenía Goku y en particular el poder que él mismo tuvo hace tiempo con esa transformación dio la oportunidad a que su poder se sintiera a todo lo largo y ancho del universo. Incluso en el mundo de los muertos podría sentirse. Sí, era un poder impresionante y estaba increíblemente lejos de poder llegar a tener la mitad de ese poder. Por lo tanto, que el hombre le haya dicho que incluso entonces, ese poder no era nada dado al hecho que el chico había logrado conseguir una forma mucho más poderosa al evolucionar ese poder, era algo sorprendente, de verdad. De eso no tenía la menor duda. Por otra parte, eso le daba un poco de envidia, el chico tenía menos de la mitad de su edad y ya era tan fuerte. Claro, era de su conocimiento que esto era por la genética que poseía.
Sin embargo, eso no quitaba el hecho de ninguna forma. No, es más. Eso simplemente empeoraba las cosas. Sí, pues estaba claro que el chico iba a continuar fortaleciéndose mientras él posiblemente se iba quedando detrás, de eso no tenía la menor duda y no le gustaba demasiado. Bueno, el chico estaba de su lado y su poder siendo tan grande como lo era estaba claro que iba a lograr defender la tierra bastante bien. Por otra parte, eso lo había hecho motivarse más y no podía ser de otra forma sabiendo que ahora tenía la oportunidad de entrenar mucho más, de ser más fuerte. No iba a dejar que el mocoso se alejara tanto de su poder así por su genética podía hacerlo. No, eso era algo que no deseaba y no iba a dejar que pase de ninguna forma posible. Por lo mismo, iba a hacer todo lo que estaba dentro de sus posibilidades y por esas horas de entrenamiento, hizo todo lo posible para aumentar su fuerza. Tenía el interés de comprobar el poder del chico y por lo mismo, cuando él mismo entró en la habitación luego de llegar de la escuela, luego de que comió algo e hiciera sus tareas, luchó contra él. Se dio cuenta que lo que había dicho su padre sobre el chico era muy real, el poder del chico era increíblemente grande. No tenía que pasar a esa primera forma para poder enfrentarse a él en un muy buen nivel. Era sorprendente, ya se había dado cuenta que los Saiyajin serán sorprendentes, pero las cosas con estos chicos estaban en otro nivel. Sí, pues desde pequeños había dado muestra que iban a superar sus poderes sin muchos problemas si no hacía algo para hacerse más fuerte. Justo por eso mismo se habían transformado en la esperanza del planeta en esos momentos tan difíciles. Ahora, ese mismo chico era simplemente fuerte con esa forma. No era muy diferente a la primera forma del Super Saiyajin. No, no lo era. Era exactamente igual de no ser por esa aura de color azul dentro, a pesar de que no fue capaz de poder empujar al chico hasta más allá de esos límites de su primera forma, le pidió que le mostrara su poder. Y fue increíble, el poder del chico había crecido tanto que estaba seguro que podía vencer sin muchos problemas a la fusión de las chicas Saiyajin del universo 6. Diablos, estaba casi seguro de que el poder del chico era mucho más de la mitad que el de su padre esa primera vez que lo vio usar esa transformación del Super Saiyajin Dios. De eso no tenía ninguna duda. Cierto, tenía que decir que el poder del hombre en ese momento no solo fue aumentando, sino que llegó a un punto en el cual simplemente el poder que tuvo al hacer ese ritual no era nada con el poder que tenía a la mitad de la pelea con el dios destructor. Sin embargo, eso no quitaba el hecho que el poder inicial en esa forma estaba cuando menos y siendo para nada exagerado unas 400 veces más fuerte que la tercera forma del Super Saiyajin. Entonces, que el chico tuviera la mitad y un poco más de ese poder era algo sorprendente por decirlo menos. ¿Cómo había logrado obtener tanto poder? No tenía la menor idea de eso, no obstante, estaba claro que el poder del chico era sencillamente increíble. Le había preguntado al chico, a su padre cómo había logrado ser tan fuerte. Goku le había explicado la forma en la cual lo había hecho. Era sorprendente, de verdad. Tenía bastante sentido teniendo en cuenta los hechos de ese entonces, al fin de cuentas. De esa forma habían entrenado y lograron volverse bastante fuerte al acostumbrarse al poder para poder sacar mucho más poder, cosa que le resultaba fácil al tener un poder ilimitado. Por supuesto, siendo ellos Saiyajins comunes dentro de su raza tenían limitaciones para expresar el mismo igual que ese Saiyajin monstruoso llamado Broly, pero realizando ese proceso podrían hacerlo y volverse muy fuertes. Por lo tanto, aplicar ese principio para poder fortalecerse definitivamente estaba dentro de las cosas que podían hacer para hacerse mucho más fuertes de lo que eran y eso era algo que habían hecho. Eso sí, no tenía la menor idea cómo era que al hombre no se le había ocurrido hacer esto antes. Le había preguntado al respecto dado a lo curioso que era, el hombre le había dejado claro que simplemente se había concentrado en otras cosas. Eso era algo muy cierto, en primer lugar. El hombre había estado muerto y en ese momento si bien no dejó de entrenar, los pensamientos no habían estado en entrenar de esa forma. No, eso era algo que dejó a un lado antes de continuar en busca de un nuevo poder y mejor si ese mismo poder tenía un aspecto diferente. Tal vez no tanto con respecto a cómo se veían, pero sí en cómo su cabello dejaba de notar una diferencia. De hecho, eso fue en lo que se concentró en ese momento. El poder que había logrado conseguir su hijo solo teniendo un poco de diferencia en esa parte de su ser y se concentró en obtener esa forma y una vez que la consiguió solo continuó entrenando y luego consiguió esa otra forma. En todo caso, ahora sabía que se podía hacer muy fuerte con ella. Sí, pues se había dado cuenta que con cada una de ellas su poder se volvía más grande y era mucho más estable. Por lo tanto, era lo que estaba en su mente, fue un tonto en ese entonces, de eso no tenía la menor duda, de verdad. Bueno, había superado su estupidez y se había dado cuenta que, si había un poder infinito, estaba ligado a esa única forma en la cual podía lograr volverse más y más fuerte. Claro, por lo que le había pasado a su hijo había dado cuenta que al llevar todo ese poder hasta ese punto tan alto, iba a tener algunos cambios. Sin embargo, lo cierto era que en esa primera forma, en las otras como bien el chico le había dejado saber, podía sacar mucho más poder con el cual podía volverse increíblemente fuerte. Por lo tanto, estaba claro que en esa primera forma podía lograr conseguir un poder increíblemente grande. En todo caso, eso era algo que ahora conocía y en dado momento, podía interesarse por mejorar su poder en esa forma. Por el momento se había interesado en poder mejorar su estado del Super Saiyajin Dios.
Las horas continuaron pasando y la hora en la cual tuvieron que salir de la máquina llegó, al menos para los Saiyajins, pues Piccolo decidió continuar con su entrenamiento, sabía lo que tenía que hacer y podía continuar haciéndolo sin problemas para lograr aumentar su poder. Claro, se había quedado sin compañeros de entrenamiento que lo empujaran tanto como Goku lo había hecho antes de que su hijo y nieta entraran a la máquina. Sin embargo, podía dividirse y con ello lograr tener un muy buen entrenamiento. Es más, pensándolo bien podía lograr tener un entrenamiento con el doble de efecto al utilizar esa técnica. Así que, no debería de preocuparse por el hecho de estar solo y menos por el hecho de envejecer. Años tenía bastante por cumplir, además, en esa habitación no iba a tener ningún cambio en su físico, al menos en lo referente a envejecer, pues en lo referente a poder hinchar sus músculos por el hecho de hacerse más y más fuerte era algo que se había dado cuenta que continuaba completamente igual. Por lo tanto, se quedó dentro de la habitación, sabía que solo iba a ser por más de 4 meses en esa dimensión alterna y ese tiempo era algo que le interesaba aprovechar ahora. Sí, ese tiempo fácilmente podía estar en su casa solo meditando sin tener un avance realmente importante en su poder. Por lo tanto, estar solo en este lugar era mucho mejor, de eso no tenía ninguna duda. Y así continuó haciéndolo en los días siguientes, cada vez que los chicos se iban a la escuela o bien, el Saiyajin mayor salía de la máquina, continuaba sus entrenamientos mientras los resultados que estaba obteniendo aumentaban al ritmo que aumentaba los pesos. La gravedad. La llamada que había estado esperando llegó a él y con eso tuvo el conocimiento que debía de ir 3 veces a la semana al programa para tener su participación y así cumplir con su trabajo. No fue algo que lo sorprendió. No, ya había estado esperando que algo como eso pueda llegar a darse y por tanto no fue algo que se tomó mal. El hecho de saber que su entrenamiento no se iba a ver afectado hizo todo mucho más fácil de tolerar, de verdad. No le fue complicado de hacer y se presentó los primeros 3 días, los segundos 3 y los terceros 3 días y con eso pasó un mes trabajando en el lugar. Asimismo, surgió un problema que bien no sabía si considerarlo como tal. Sí, pues el hombre quien lo empleó le había preguntado si continuaba viviendo en el lugar donde le había preguntado que tenía su residencia esa vez que lo entrevistó, su respuesta había sido positiva. No tenía por qué mentirle al hombre. Bueno, en realidad le había mentido ya que vivía mucho más lejos todavía, su casa estaba en las montañas Paos. Eso eran unos 4 días de donde estaba la ciudad donde debería de ir a trabajar. Claro, eso era un transporte normal, pues él llegaba en menos de un segundo, literalmente. Sin embargo, el hombre no tenía la menor idea de ello. Aún así, la sospecha estaba en el hombre, podía sentirlo y el hecho que el terrícola no había dejado de preguntarle al respecto simplemente había hecho que tuviera mucho más en su cabeza el pensamiento. El sujeto no lo iba a dejar en paz con ese asunto y no se equivocó cuando en los días siguientes que continuó yendo al lugar el terrícola no dejó ir el tema. Y no podía ser de otra forma si pensaba bien las cosas, era increíble que el hombre estuviera viajando esa distancia todo el tiempo para venir a presentarse al lugar y darle su pelea a su creciente público. Por lo tanto, que preguntara al respecto no estaba para nada fuera de lugar, el Saiyajin no lo vio de esa forma. No, él simplemente vio una molestia en el hombre y para empeorar las cosas, esos sujetos que habían estado en el momento que el hombre le había hecho una que otra prueba, se habían acercado a él para que fuera su amigo. Querían que entrenara con ellos y demás. En sí no le había visto el problema y había pasado un poco de tiempo con ellos realizando esas cosas. Sin embargo, siempre estaban las palabras y entre ellas las preguntas y eso había llevado a que le preguntara de dónde venía. De no ser por el hecho que eran diferentes personas, pudo haber pensado que esos sujetos estaban compuestos con el otro sujeto para que le dijera el secreto de cómo diablos podía llegar a tiempo para su presentación. No obstante, eso fue algo que dejó pasar, le había contestado al sujeto que simplemente salía temprano. No le creyeron por supuesto y eso continuó trayendo el mismo tema cosa que no le gustó en lo más mínimo, estuvo tentado de enviar al diablo a cada uno de ellos. Sin embargo, en vez de hacer eso pensó en poder conseguir una casa, alquilar un departamento. El dinero que había invertido hace más de un mes le había dejado muy buenas ganancias que ascendía a más de 100,000 cenis y estaba seguro de que con eso podía comprar una casa. Además, tenía una buena cantidad de dinero que doblaba a esa. Por lo tanto, decidió encontrar una casa lo suficientemente buena no solo para él, sino que para que no se dieran más preguntas sobre ese asunto, de verdad. Tuvo que invertir un poco de su tiempo que había llegado a pensar como entrenamiento o bien, pasarlo con sus hijos y nieta como lo había estado haciendo, pero era algo necesario. Por ello, tuvo que hacerlo y buscó el lugar por un rato, luego de algunas horas de búsqueda de la casa, se dio cuenta de 2 cosas. La primera de ellas fue que, encontrar una casa pequeña en donde poder estar al menos para poder despistar a esas personas era algo complicado. Más fácil se le había hecho poder encontrar más grandes con más de un piso y muy buen espacio en lo referente a patio o el jardín. Al parecer a las personas se les dificultaba poder comprar estas o bien, dado a su tamaño y clara dificultad para poder mantener, al menos por el largo tiempo que podía tomar limpiarla, hacía que las personas las dejaran a un lado sin muchos problemas. La segunda cosa, era que esas casas estaban dentro de sus posibilidades para poder comprarlas. Por lo mismo, no lo pensó demasiado para poder adquirir una de ellas. No lo hizo en lo más mínimo. Compró una de las casas, poder completar los trámites fue algo que le costó un poco, 2 días exactamente. Una vez que tuvo la oportunidad de entrar a la casa recorrió la misma a fin de conocer y no tanto eso ya que se le había dado un recuento de lo que iba a encontrar en ella. Cierto, tuvo la opción de revisar la misma primero, pero decidió saltarse eso y es pues, que no era como que pensaba vivir en el lugar. Simplemente, quería tener el lugar como una fachada para que se acaben las preguntas de esas personas.
Ya desde fuera se había dado cuenta que era de una apariencia bastante interesante, era una buena casa y era considerablemente parecida a la que había construido, solo que no tenía una fuente en medio de la casa y una puerta principal tan grande, además del hecho que era de un nivel más que la que había construido. Había recorrido la misma y se había dado cuenta que la misma estaba totalmente amueblada. Eso fue algo interesante, no había puesto mucha atención a lo que se le había dicho sobre las cosas que iba a encontrar en la casa dado a sus objetivos y a su vez eso era uno de los motivos por el cual recorrer la casa. Sin embargo, lo estaba y todo estaban cubierto por una tela de color blanco y plástico. Asimismo, estaban cubiertos de polvo, el piso también. El Saiyajin no se molestó tanto por eso. No podía esperar que estuviera completamente limpia. No, eso era algo que estaba muy fuera de lugar considerando que pudo haber pasado más de un año vacía y por lo mismo, solo continuó recorriendo la casa, se dio cuenta que la misma tenía algunas habitaciones más que la casa que había hecho, también que tenía una habitación donde había algo que en la casa que había hecho no tenía. En ella había una habitación que tenía algunas de esas máquinas y herramientas que había visto en el gimnasio. ¿Por qué esas personas habían dejado todo en la casa? No tenía la menor idea, sin embargo, era algo bueno para él. Al fin de cuentas, tendría que gastar menos dinero en lo que era su fachada de la casa. Bueno, podía llegar a serla real en algún momento o bien podía dársela a su hijo. Sí, era una muy buena idea teniendo en cuenta las cosas que podrían llegar a darse más adelante. Dejando sus pensamientos a un lado, el Saiyajin continuó con su recorrido y no pasó mucho tiempo para ascender al último nivel o lo que había pensado que era el último nivel. Sí, pues se había dado cuenta que sobre la misma había una terraza que era bastante grande. La misma solo estaba cubierta en la mitad, había bastantes mesas y sillas. ¿Qué se hacía en el lugar? No tenía la menor idea, pero estaba claro que en el lugar podían estar muchas personas, de eso no tenía ninguna duda. El Saiyajin se acercó al extremo del lugar y pudo darse cuenta de dos cosas. Era cierto que en la parte principal o la entrada no tenía ningún tipo de fuente o algo similar. Solo tenía lugar para entrar con vehículos y por supuesto, a pie. Sin embargo, en la parte trasera sí tenía y no solo una, sino que eran dos, una a cada lado de la casa y asimismo, en el medio había una piscina bastante grande. A cada lado de la piscina se levantaban exactamente 8 pinos. Interesante, dijo el Saiyajin para sí mismo mientras miraba el lugar y en particular la piscina y las fuentes las cuales ninguna tenía agua. Sin embargo, estaba bien, dudaba que pueda llegar a usarlas de todos modos. Solo quería esta casa en esta nueva ciudad para que lo dejaran en paz, incluso podía darse el lujo de invitar a los hombres para que se dieran cuenta que no vivía tan lejos como les había dicho. Bueno, eso no iba a ser así del todo, sin embargo, al menos podían dejarlo en paz, de eso no tenía ninguna duda. En todo caso, era algo bueno. Por otra parte, había un área totalmente libre de no ser por la maleza que se estaba alzando. Estaba seguro que en ese espacio libre fácilmente podía caber una casa más amplia y grande sin problema alguno. Dejando eso a un lado, el Saiyajin decidió limpiar el lugar, estaba lleno de polvo y mientras estuviera en ese estado no podía intentar invitar a nadie, de eso no tenía la menor duda. Lo primero que hizo fue tomar las mantas con las cuales estaban cubiertas todas las sillas, las mesas y otras cosas que estaban cubiertas en el lugar donde estaban. Una vez terminado en esa parte pasó al tercer nivel e hizo lo mismo y así continuó hasta llegar al primer piso. Una vez que terminó de recoger todas las mantas y plásticos que cubrían las cosas en la casa, salió fuera y las sacudió antes de doblarlas y a hacer un solo bulto con ellas. Con ello hecho, pasó a guardarlas en un pequeño cuarto que casi intuyo que era hecho para ese fin. Al menos eran sus pensamientos con respecto al pequeño cuarto, pues no conocía demasiado del por qué estaba hecho o bien que se supone que debería de poner ahí. Eso sí, el hecho que estaba relativamente lejos de uno de los baños que no correspondían a ninguna habitación, le dio la idea. Por otra parte, era cierto que no pretendía usar esas cosas de nuevo. No, eso era algo que estaba lejos de sus pensamientos. Sin embargo, era muy posible que en algún momento por uno y otro motivo tuviera que usarlo y más teniendo en cuenta que había tantas habitaciones en el lugar, para evitar que tomaran polvo era algo que podía usar. Por supuesto, por el momento dejarlo en el lugar cuando iba a limpiar no era lo más inteligente, de eso no tenía la menor duda. Con todo el lugar descubierto el Saiyajin, pensó por dónde debía de comenzar. ¿Por arriba o por debajo? Pensaba que al comenzar por arriba podría sacar todo el polvo que había en el lugar de una forma mucho más rápida o bien, mucho más organizada y así, no tendría que preocuparse por el hecho que mientras la sacaba al alzarse pudiera regresar de nuevo. Sin embargo, comenzar desde abajo podía dar la oportunidad a que tal cosa pasara. Por lo mismo, decidió comenzar por la parte de arriba. Casi una hora le costó terminar con la parte de arriba y eso considerando que era una parte abierta. Con eso supuso que para poder limpiar las otras le iba a tomar posiblemente más tiempo. Eso no le gustó, tenía otras cosas que hacer ese día. Por ello, a fin de terminar con todo ese asunto, el Saiyajin utilizó algunas de sus copias, 3 por cada una de las partes inferiores. Estaba seguro que de esa forma le costaría la mitad del tiempo en lo que solo a una de las copias le iba a tomar, de eso no tenía la menor duda. No se equivocó, limpiar todo el lugar de esa forma le costó solo una hora. Bueno, eso teniendo en cuenta el momento que hizo las copias, pues era claro que se tomó más tiempo desde que comenzó. Por otro lado, fue bastante rápido hacer eso de esa forma teniendo en cuenta que le había tomado casi una hora en completar solo una parte y era una parte amplia que se supone que debería de hacer todo más rápidamente. Sin embargo, de esa forma fue mucho más rápido. Bueno,
Ya lo había considerado al saber que entre más sean mucho más espacio iban a cubrir. Aún así, le había parecido muy poco tiempo dado al que se había tomado antes. Por otra parte, le fue algo complicado de poder hacer. Sí, tal vez por el hecho de no estar acostumbrado, tal vez por el hecho que le resultó aburrido o solo porque estaba solo en el lugar. No lo sabía, sin embargo, sí estaba claro que le fue complicado hacer algo como eso a diferencia de lo que había llegado a pensar antes. No sabía cómo Milk podía hacer algo como eso todo el tiempo. Claro, la casa era mucho más pequeña. Sin embargo, en una parte de tamaño similar al que una vez tuvo su casa le costó un poco. Así que, era algo de reconocer lo fácil que la mujer hacía las cosas. De eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podía? En esa oportunidad se había dado cuenta lo duro que la mujer trabajó todo el tiempo y más teniendo en cuenta que su antiguo yo era un total desconsiderado, jamás intentó ayudarle a la mujer. Y podía entender perfectamente por qué la mujer se molestaba tanto con él, de verdad. El Saiyajin recordó eso con una sonrisa y asimismo, los buenos momentos pasados con la mujer se hicieron presentes en su cabeza. Por unos pocos minutos estuvo recordando a la mujer y a sí mismo, cayendo poco en el deseo de estar con la mujer. Eso exactamente hizo que dejara esos pensamientos a un lado, no iba a intentar ir con la mujer. No, eso era algo que no iba a hacer de ninguna forma posible. Sabía bastante bien lo que valía y no había forma en la vida que se quitara valor. Diablos, si él no existiera, este planeta, este universo no existiera o al menos eso era de pensar teniendo en cuenta cómo habían ido las cosas hasta ese punto. Lo que pasó en la línea de tiempo de Trunks del futuro casi dejaba claro tal cosa. Por tanto, sabía que las cosas pudieron no estar muy bien para este planeta, el universo y no había forma de que se desestimara. No, eso no era algo que iba a pasar en el futuro cercano. Tenía orgullo y eso no iba a pasar, el hecho de saber que había tantas terrícolas en ese planeta solo hacía que esto pueda llegar a ser así, de verdad. Por lo mismo, en vez de pensar en la mujer, en las cosas y buenos momentos que pasó con la mujer, dejó todo eso a un lado antes de descansar un poco en la casa. Ahora ya que tenía esa casa debía de tener un poco de alimentos, al menos para que no sea algo extraño. Eso lo tenía bastante claro y por lo mismo, guardó en su mente ir por un poco para guardarlo en el refrigerador. Eso sí, cuando tuviera la oportunidad de poder enseñarle a alguien el lugar no tendría que preocuparse demasiado. Bueno, no era que estaba en ese plan de invitar a alguien a esa casa, al menos no por el momento. No, eso era algo en lo que no estaba pensando, pero esos sujetos se habían hecho bastante cercanos a él y no esto por su parte, sino por ellos que se habían acercado a él. Claro, era por el entrenamiento que realizaban juntos y eso no involucraba tener que enseñarle su casa y recorrer el mundo con ellos. No, eso lo tenía bastante claro. Sin embargo, no era algo que se podía dejar a un lado sin más teniendo en cuenta las preguntas que ya se le habían hecho. Era mejor estar preparado, eso lo había aprendido bastante bien con el paso del tiempo. Así que, debía de tener eso en la casa, la misma casa lo mejor adecuada posible para poder recibir a alguien en algún momento. Por ello una vez que se tomó un pequeño descanso decidió ir a por algo de alimentos a la tienda y más interesado estuvo en hacer esto dado a que tenía hambre. No sabía en dónde carajos estaba la tienda en ese lugar, pero tenía que conseguirlo a fin de obtener lo que deseaba y luego tal vez podría ir a casa y continuar con su entrenamiento. Bueno, eso sería para el día de mañana, ese día era momento para pasar con su hijo haciendo algunas cosas como lo habían hecho en pasados días. Aunque bueno, como había pasado en algunas ocasiones el chico solo podía salir con sus amigos cosa que por supuesto le había agradado. En todo caso, salió de casa y se dispuso a encontrar el lugar que desconocía completamente a donde se encontraba. No, eso simplemente fue algo de lo cual no tenía la menor idea y por lo mismo, había tenido que preguntar al respecto. El hecho de estar en una ciudad nueva podía llegar a ser un problema a considerar o tal vez se lo encontraba de esa forma dado a su falta de relación con ese tipo de cosas. No lo sabía. Sin embargo, el hecho de tener la oportunidad de preguntar por ello era algo que simplificaba bastante las cosas y esto fue algo que hizo a fin de poder hacer lo que tenía en mente. A las primeras personas a las cuales preguntó le habían dado la información que había deseado y llegar al lugar le había costado unos minutos. Sí, pues había ido caminando con calma por el lugar pensando, prestando atención a los terrícolas, sus vidas tan despreocupadas sobre lo que estaba sobre ellos. Era algo deprimente. Sin embargo, ¿qué podía hacer? Había leído que la ignorancia para el ignorante era felicidad, tal vez por eso mismo llevaban sus vidas como la llevaban, tan despreocupada. Bueno, eso no era su problema. Eso era algo que estaba lejos del conocimiento, fuera del entendimiento de esos tontos terrícolas que simplemente parecían preocuparse por lo que podían ver. Claro, su conocimiento sobre las cosas posiblemente no sería tan amplios como si podía tenerlos un ángel, un dios de la destrucción al menos. No obstante, con relación a ella su conocimiento y particularmente sobre el universo trascendía sus insignificantes mentes, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. En todo caso, no era su problema que fueran tan patéticos como lo eran. No, eso era algo que le correspondía a ellos como los seres de este planeta. Cierto, su vida podía estar ligada a ellos, sin embargo, no por eso tenía que hacerse cargo de todo. No, su responsabilidad como un mortal, como habitante del planeta estaba en el hecho de cuidar que al día siguiente continuaran viviendo. En lo demás, eso era algo de lo cual no tenía por qué encargarse. Llegar a la tienda no le fue complicado. No, eso fue algo que no le costó demasiado, fue algo relativamente sencillo una vez que tuvo la información.
Las personas salían y entraban en busca de lo que necesitaban y asimismo salían con las cosas que vinieron a buscar. Asimismo lo había hecho él y sabiendo que necesitaba un carrito donde depositar lo que necesitaba fue en busca del mismo con el pensamiento de tomar todo cuanto pueda a fin de poder tener los suficientes alimentos en esa casa que compró. Encontrar el carrito no fue muy complicado. No, en el lugar había bastante y tomó uno de ellos antes de continuar con su camino, mientras iba mirando cada cosa y particularmente los productos que había en el lugar. Muchos de ellos no le interesaban demasiado dado a su único interés que tenía por los alimentos. Cierto, tenía que comprar otras cosas al menos para tenerlas en la casa y estas cosas siendo productos de limpieza, pero por el momento no era algo que le interesaba mucho que se diga y los ignoró. Había venido por ciertas cosas particulares y eso no lo era de ninguna forma posible. Sin embargo, no por eso significaba que no era algo interesante poder verlo. No, claro que lo era y por ello los miró y más teniendo en cuenta que eran cosas de las cuales debía de conocer para algún momento considerando el tipo de cosas que estaba viviendo en esa oportunidad. Asimismo, estuvo mirando a algunas hembras que había en el lugar. Bueno, en realidad estaba viendo a todas cuantas llamaran su atención y muchas lo hicieron. Sus cuerpos, lo hermoso de su rostro fue algo que sin duda llamó su atención. Asimismo, muchas se habían interesado en mirarlo. Sí, algo de él le llamó la atención, ¿qué exactamente? No tenía la menor idea. Desde hace tiempo en esas ocasiones en las cuales había ido con Milk a esos lugares u otros y lo miraban jamás había tenido una respuesta clara sobre ello, de verdad. Por supuesto, era lo suficientemente inteligente para saber que no muy diferente a como él lo hacía se interesaban en lo que ellas veían en él. ¿Pero qué? Era la pregunta que aún no tenía la menor idea de cómo contestar, pero era de su conocimiento que cualquier hembra le gustaban los hombres fuertes o al menos como recordaba muy claramente de esa vez en el torneo de las artes marciales, Bulma le había dicho que se había vuelto bastante atractivo. Milk le había hecho saber lo mismo en aquel entonces y así mismo le hizo saber que le gustaban los hombres fuertes, y más refiriéndose a él teniendo en cuenta las cosas que se habían dado y el propio interés de la mujer. Entonces, sabiendo que era muy fuerte, mucho más de lo que cualquiera de ellas eran capaces de poder imaginar. Sin embargo, ellas no estaban viendo todo ese poder que tenía. No, era claro que se habían interesado en su físico. Eso no fue extraño de ninguna forma, antes se había encontrado con el hecho de que las hembras se habían sentido bastante interesadas por su físico, por lo bien formado que estaba él mismo por el fuerte entrenamiento que había llevado por años y también por su prodigiosa genética que le daba la oportunidad de crecer en poder sin límite alguno. De hecho, por eso su esposa las pocas veces que habían salido juntos no lo había dejado por un segundo a un lado, de hecho, lo había sujetado solo con el fin de hacerle saber por ese gesto que estaba reservado. No, mejor dicho, estaba casado con ella. Así que, eso era algo que conocía bastante bien. Sin embargo, esta vez había algo muy diferente. No estaba con la mujer y dudaba que fuera a estarlo de nuevo. Por ese hecho, a diferencia de antes, una de esas hembras se acercó y lo saludó, había correspondido. No tenía problema con ello. Claro, considerando que era una desconocida tal vez era algo inteligente no dirigirle la palabra. Sin embargo, ambos eran adultos. Además, era el mortal más fuerte del universo, una mujer no iba a poder hacer algo, dudaba que alguien fuera capaz de hacerle algo en el universo a excepción de Beelzebub y Beast. Así que, era de su conocimiento que no iba a pasar nada por el hecho de dirigirle la palabra a la mujer quien luego de haber recibido su saludo, le había preguntado sobre lo que buscaba. La pregunta fue interesante, pues si bien buscaba alimentos no era como que estaba pensando en comprar lo mismo que antes. No, había tenido otras cosas en su cabeza o bien con relación a otros tipos de cosas que necesitaba comprar. Así que, a pesar de venir a comprar alimentos no era como que había estado precisamente pensando en algo en particular. Diablos, ni siquiera había pensado en eso antes. Claro, al final iba a terminar siendo algo similar que le diera lo que necesitaba para tener energías, estar lleno. Sin embargo, habían bastante otras cosas que podría comer como vegetales, frutas. Eso era algo que no había comprado la vez pasada que había ido a un lugar similar a fin de hacer lo mismo. A pesar de eso, le contestó a la mujer sin muchos problemas y así mismo le había preguntado a la mujer sobre lo que buscaba. Por lo que había visto la mujer no había tomado nada y eso teniendo en cuenta que estaba en el lugar desde mucho más tiempo que él por lo que podía decir. Bueno, tal vez se equivocaba y la mujer había llegado recientemente y solo había estado viéndolo. La respuesta de la mujer no fue muy diferente a la de él, al menos en una parte. Sí, pues la mujer le había dicho que también estaba interesada en comprar algunas cosas similares y en otras cosas. Se había interesado en eso, la mujer no había especificado el tipo de cosas que deseaba al igual como lo había hecho él y eso causó su curiosidad. La mujer no le había dicho al menos no muy pronto, pues le había dicho que también estaba en busca de lencería. Comprendió lo que era, cómo no podía hacerlo. Había aprendido decenas de miles de palabras y esa definitivamente fue una de ellas y por ello sabía que así se le llamaba al tipo de ropa interior que las chicas usaban. Sabiendo eso, le había preguntado sobre qué tipo de gustaban o cuáles buscaba. Eso la hizo sonrojar considerablemente y casi no le respondía, llegó a pensar que no lo iba a hacer y por eso mismo al notar la incomodidad de la mujer solo continuó en su asunto. Sin embargo, la mujer le respondió avergonzada. Al llegar al lugar donde estaba lo que buscaba, pensando que la mujer podía conocer de mejor forma las cosas, le había preguntado sobre cuál era mejor.
Sí, pues habían de diferente calidad, precio y marcas. La verdad, eso no le importaba demasiado, sabía que dándole un buen tratamiento a los alimentos antes de prepararlos o bien antes de ponerlos a cocer podrían hacer que las cosas tuvieran una muy buena calidad, un buen sabor. Además, jamás había sido alguien que se detenía a revisar de qué calidad eran los alimentos. No, si estaban buenos y se podrían comer eran perfectos, de verdad. Por eso mismo, antes había tomado todo cuanto estuvo en su camino a fin de poder llenar su despensa hasta lo más alto. La mujer le había contestado y por lo mismo tomó bastante de ese producto en particular. Sin embargo, pronto se terminaron y eso había llevado a que tomara de otro. La mujer le había preguntado, ¿por qué me preguntas si vas a tomar del otro? Era cierto que había visto que el hombre había tomado todos y cada uno de ese particular producto, así que era de esperar que en busca de poder obtener mucho más tomara de otros, eso era algo que tenía bastante claro. Y eso llevó a la otra pregunta, ¿por qué llevas tantos? Ambas preguntas recibieron una respuesta cuando menos interesante. El hombre le había dicho que comía bastante para ser fuerte y tener bastantes energías. No pudo decir nada al respecto al tener la oportunidad de ver al hombre de pelo negro con quien había caminado por el lugar. No, alguien que tuviera el cuerpo del hombre no simplemente iba a beber agua, al menos era lo que podía pensar. De eso estaba bastante segura y por ello, le había dicho al hombre que estaba muy fuerte. ¿Cómo entrenaba exactamente? Preguntó a la vez que fue incapaz de evitar tocar los fuertes brazos del hombre de pelo negro. Al tocarlo se dio cuenta de algo, estaban muy duros. Los músculos en él definitivamente no eran el tipo de músculos que podía ver en otras personas, hombres en particular. Bueno, no era como que regularmente estaba tocando a los hombres. Sin embargo, los músculos del hombre estaban increíblemente marcados y eran increíblemente duros. ¿Qué tan fuerte era el hombre en realidad? ¿Cómo se podría sentir siendo abrazada por el hombre? Definitivamente no iba a pensar en sentirse libre de ninguna forma al ser abrazada por unos brazos como los que el Saiyajin tenía. No, con unos brazos así dudaba que el hombre de pelo negro pudiera dejarle escapar y esto si era que era completo de acuerdo a cómo se veía, sin duda alguna podría llegar a ser una posibilidad. Claro, no le había hecho nada al hombre de pelo negro, pero no era necesario que le hiciera algo para que deseara escapar de él. No, pero estaba segura que no iba a lograr hacerlo y esto de alguna forma era algo que le agradaba. Era una chica, tener a alguien fuerte a su lado que pudiera cuidar de ella, hacerse cargo de ella justo como lo deseaba sin duda alguna era algo que le gustaría. Sí, no la iba a dejar de ninguna forma posible y al verse así tal vez no era como que iba a buscar esto con tanto desespero. No, con esos brazos iba a cuidar de ella. De eso no tenía ninguna duda y los pensamientos en su cabeza con una imagen casi empezaron a correr y de no ser por las palabras del hombre de pelo negro hubiera estado por más tiempo en su pensamiento y muy complacida con el pensamiento, no tenía ninguna duda. El hombre le había dicho que entrenaba bastante, había pasado casi toda su vida entera entrenando. Lo había hecho por tanto tiempo que superaba su edad teniendo en cuenta lo que le había dicho el hombre de pelo negro en ese momento, y escuchar tal cosa fue algo que la había hecho reír, que dijera tantas cosas y era cierto que por cómo se veía su cuerpo parecía ser un poco creíble, pero no podía ni iba a aceptar eso solo porque lo dijera. No, eso no iba a pasar y menos teniendo en cuenta que el hombre de pelo negro no era tan viejo como para que sus palabras fueran ciertas. Aún así, le preguntó sobre eso un tanto divertida ante lo dicho por el Saiyajin quien por lo que dijo dejó claro que tenía mucha más edad de lo que aparentaba tener en ese momento. Le había dicho que tenía 40 años, eso fue algo que se tomó como una broma y se lo hizo saber al hombre de pelo negro. Dudaba que el hombre pudiera tener mucha más edad, esa edad que menciono y no era para menos, en lo que a ella respectaba el hombre apenas debería de estar rozando los 28 y con suerte, al menos eso pensaba, pues la verdad era lo que el Saiyajin le había dicho antes. Sin embargo, la mujer no le creyó nada de eso y se lo hizo saber. El Saiyajin no se sorprendió en lo más mínimo al escuchar a la mujer negarse a tomar eso. No, ya era de su conocimiento que el hecho de ser perteneciente a una raza tan longeva como lo era la Saiyajin le garantizaba estar joven por bastante tiempo. El hecho que haya permanecido muerto por 8 años no era algo que podía llegar a hacerlo ver tan viejo. Diablos, sabía bastante bien que una vez pasados sus 25 años de edad había dejado de envejecer y así se iba a quedar hasta llegar a sus 80 años. Bueno, el hecho que la mujer no le creyera en lo más mínimo no lo sorprendió, no era una sorpresa para el que esto fuera a darse. Es más, ya había pensado en no decir su edad real porque no le iban a creer una mierda e iban a terminar preguntándole de nuevo, iban a pedir que se le dé una edad de acuerdo a lo que veían. Por tanto, sorprenderse, molestarse por eso no era algo posible. No, era de su conocimiento que la mujer no iba a creerle y solo mencionó tal cosa por el hecho de hacerle saber por cuánto tiempo había estado entrenando. Sí, ocultar eso o siempre llevar en su mente que debería de ocultar tal cosa no era algo con lo cual estaba muy familiarizado. A pesar de eso no intentó convencerla en lo más mínimo. No, en lo que él respectaba no era su deber hacerle entender en lo más mínimo y tampoco era como que debió de decir algo como eso a fin de evitarse tal cosa. En todo caso, solo continuó realizando su labor llenando hasta su máximo lo que era el carrito de alimentos o al menos, lo intentó pues antes de que llegara a tener todo lo que necesitaba se había llenado. Por ello, tuvo que buscar otro y sabía que esto se iba a repetir una vez más, pero por el momento con el segundo carrito que tomó era suficiente y tomó algunas cosas más del mismo pasillo. El mismo producto que había tomado antes, luego decidió moverse a otro lugar. La chica fue detrás de él y no pasó mucho tiempo para que pudiera preguntarle algo.
¿Y para qué entrenas tanto?, preguntó sin imaginar la clase de respuesta que le iba a dar el Saiyajin, y la misma fue: para protegerte, por supuesto, había contestado con toda sinceridad sin prestarle atención a la mujer. Era de su conocimiento que de no mantener a la mujer con vida, los otros terrícolas, a los demás seres del universo, él mismo iba a ser destruido. Así que, no estaba mintiendo en lo que le dijo a la mujer. Por supuesto, dentro de lo que dijo estaba su único interés de no morir por la estupidez de otros, pero no dejaba de ser la verdad. Si los terrícolas, los mortales de su universo, desaparecían, si no eran capaces, iba a terminar borrado de la existencia. Por otra parte, no tenía nada de malo decir la verdad. Su anterior yo había deseado que todo estuviera oculto sobre ese tipo de cosas, o bien, solo su modestia lo hacía darles menos importancia a las cosas. Sin embargo, no era igual que antes o que esa otra personalidad que había ocupado su cuerpo. No, era alguien que deseaba que lo suyo le fuera dado, y por ello, en vez de darle la opción de separarse de él, le dio la opción de unirse a él. Fue un solo ser, tenía que ser un solo ser e iba a continuar siendo un solo ser. Por lo tanto, el hecho que le haya dicho, que estuviera pensando en hacer que todos los terrícolas comprendieran que eran quien había salvado sus patéticas vidas, era él, no el estúpido de Mr. Satan. Bueno, no tenía por qué pensar mucho en eso ahora, ya tendría tiempo para poder hacer eso. Por el momento, estaba intentando llevar su vida mucho mejor de la cual lo había estado llevando antes. Lo que había dicho el Saiyajin había hecho que la mujer se sorprendiera bastante. ¿Cómo no podía? Apenas conocía el hombre y él mismo le había dicho que se había hecho tan fuerte para poder protegerla. ¿Cómo era eso? No era que la molestaba en lo más mínimo que un fuerte y guapo hombre dijera algo como eso. Es más, teniendo en cuenta lo guapo que era el hombre, ella, otras mujeres que lo miraban mientras estaba a su lado deseaban escuchar algo como eso. Sí, estaba segura de que al lado de alguien tan fuerte como lo era ese hombre posiblemente no le iba a pasar nada. Así que, como una mujer no le iba a gustar estar al lado de alguien como ese hombre de pelo negro con quien caminaba y mismo que era muy guapo, fuerte físicamente, era algo bastante tonto desde su punto de vista. Entonces, sabiendo esto, que un chico tan guapo y atractivo como lo era a su forma de ver las cosas no iba a estar solo por ahí, el hecho que el hombre lo haya dicho de esa forma era algo muy sorprendente. El hombre no la conocía en lo más mínimo para llegar a decir algo como eso, incluso si pueda llegar a conocerla un poco, que dijera algo como eso no era algo que llegó a esperar. Bueno, eso podía arreglarse, pero no por eso significaba que iba a dejar de ser cierto que el conocimiento que el hombre tenía sobre ella iba a ser casi inexistente, de no ser por el hecho que en el mundo habían bastantes personas y una de ellas definitivamente era ella. Por lo tanto, ¿cómo era posible que dijera algo como eso? No tenía la menor idea y le había preguntado al hombre al respecto. ¿Tienes algún problema con que te proteja?, preguntó el Saiyajin, dejando de prestarle atención a su asunto al escuchar a la mujer hacerle una pregunta muy tonta en su parecer. Sí, pues no sería algo malo hacer esto desde su punto de vista, pero si no lo deseaba no tenía problema. Hace unos minutos atrás no imaginaba que la mujer existía y por tanto no importaba. La mujer negó con la cabeza, no podía molestarse por el hecho de que un fuerte hombre la protegiera. No, eso era algo que simplemente no podía pasar. Sin embargo, el hecho de que no la conociera era algo que daba mucho en qué pensar. De hecho, eso mismo fue su argumento para hacer que el hombre le diera una mejor respuesta que esa cual le había dado, y más si era de llegar a considerarla de tal forma. El Saiyajin le sonrió a la mujer. Soy muy buena persona y negarse a poder proteger a una hermosa mujer no es algo que está en mi ser. Por lo tanto, así no te conociera del todo estaría dispuesto a protegerte. Además, quien dijo que eso no podía solucionarse, eso es algo muy fácil de hacer. Ya en este momento nos estamos conociendo, ¿no?, terminó de decir el Saiyajin. Era muy cierto y por lo mismo la mujer fue incapaz de poder negar lo que el hombre había dicho, se estaban conociendo en este momento mientras estaban conversando. Diablos, incluso había dicho al hombre cómo prefería su ropa interior, cuáles podrían sostener de mejor forma sus activos. Así que, era claro que lo que el hombre había dicho era muy cierto. Por supuesto, todo iba a ser un tanto de forma superficial, pero no dejaba de ser de esa forma. Por otra parte, eso que el hombre había dicho antes fue algo que la hizo sonreír ligeramente. No tenía la menor idea si el hombre tenía novia, si estaba casado, y por lo que podría ver al observar sus manos no veía ningún anillo o algo así, lo que dejaba claro que podría no ser así. A pesar de ello, no tenía idea si el hombre podía interesarse en ella. Claro, era una mujer hermosa, con un buen trasero, así sus pechos no fueran los más grandes. Sin embargo, eso lo recompensaba con otra cosa, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Así que, era claro que un hombre tan guapo como lo era él pudiera interesarse en ella. Sin embargo, el hecho que el hombre tan rápido pudiera llegar a hacerlo era algo interesante y definitivamente inesperado. Bueno, era de su conocimiento que no simplemente el amor imperaba dentro de las relaciones humanas. No, habían otras cosas por las cuales dos personas de diferentes sexos podían acercarse, de eso estaba bastante segura. Ella le sonrió al hombre de pelo negro. Era cierto que con alguien como ese hombre más podía pensar en algo de mucho más tiempo, pero tampoco era como que iba a negarse a ello. No, eso era algo imposible. Oh, así es entonces, no hay demasiadas personas de las cuales protegerse, la ciudad está en paz, dijo la mujer tranquilamente mientras miraba al hombre que aún continuaba buscando sus alimentos, pero muy pronto iba a terminar, pues el carrito se estaba llenando. No, mejor dicho, se había llenado con lo que depositó en él, y entonces el hombre la miró con una sonrisa.
Quién sabe, sobre nosotros hay bastantes amenazas. Decir que algo no puede suceder no es algo muy inteligente y menos a sabiendas que todo lo que pasa en dado momento bien puede quedar fuera del conocimiento de otras personas, dijo el Saiyajin e hizo silencio por unos segundos. En todo caso, ¿qué quieres tú? Que esté o no esté, soy un desconocido y podría desaparecer bastante rápido, dijo el Saiyajin tranquilamente a sabiendas que podía desaparecer en cualquier momento. Bueno, no era como que estaba muy interesado en la mujer. No, como bien dijo antes, no la conocía de ninguna forma y tener algún apego hacia ella no era posible. Además, solo estaba intentando encontrar sus alimentos nada más. No me molesta, dijo la mujer negándose a lo que había dicho el hombre. Como iba a negarse a lo que había dicho, le había ofrecido poder protegerla. Eso era algo que no simplemente podía rechazar de ninguna forma, recordaba algunos sucesos desagradables que habían pasado en la Tierra hace años atrás. No era algo por lo cual deseaba pasar de ninguna forma posible, de verdad. Que el hombre pudiera estar ahí para poder ayudarla, protegerla era algo que no podía encontrarse mal de ninguna forma. El Saiyajin se acercó a la mujer quien se sorprendió un poco por ello, no tenía la menor idea lo que iba a intentar el hombre, pero sin duda alguna pasaban algunas cosas por su cabeza. Cierto, era algo que por lo pronto de la situación veía bastante improbable, pero quién sabía. El hombre le había ofrecido protegerla sin conocerla demasiado. Así que, ¿por qué no podía hacer algo como lo que pensaba? ¿Y vas a llevar lo que te interesa? Preguntó el Saiyajin haciendo que la mujer saliera de sus pensamientos y asintió a lo dicho por el Saiyajin. Eso era algo que debía de hacer, a eso había venido después de todo. Claro, se había distraído con el hombre de pelo negro. Sin embargo, no por eso iba a dejar de hacerlo. Pensó en ir a buscar lo que deseaba y asimismo el Saiyajin pensó en continuar su camino, tenía que ir y regresar en más de una ocasión para completar al menos una parte de la despensa. Sí, era cierto que no pretendía comprar muchas cosas, pero tenía que comprar lo necesario. Por tanto, pensó en continuar en su asunto y no eso, sino ir a la caja a pagar lo que tomó. Con sus 2 carritos empezó a conducir a la caja y no dio 5 pasos correctamente cuando la misma mujer de pelo rojo preguntó. ¿Te vas? El Saiyajin se detuvo antes de mirar a la mujer a quien no tardó en contestar. Por supuesto, dijo con la intención de continuar con su camino y resolver su asunto. Pensé que ibas a acompañarme, dijo la mujer tranquilamente con una pequeña sonrisa en sus labios y el Saiyajin inclinó ligeramente su cabeza a un lado ante lo dicho por la mujer de pelo rojo. ¿Por qué debería? Preguntó el Saiyajin muy curioso con la mirada en la mujer quien se encogió de hombros ligeramente. ¿Qué pasó con eso de protegerme? Dijo como respuesta a la pregunta del Saiyajin antes de continuar su camino a diferencia de Goku que solo se quedó mirando a la mujer por unos segundos. Lo que le dijo a su hijo sobre hacer amigos pasó por su cabeza y dejó salir un pequeño suspiro antes de caminar con la mujer, al menos a la dirección que la misma había tomado. Al menos pagaré esto primero, dijo el Saiyajin entregándose a la idea de hacerse una vida lejos del entrenamiento como mismo le había hecho saber a su hijo que debería de hacerlo. Tenía que hacerle ver a su hijo que también se estaba interesando en ello, los padres tenían que ser el ejemplo de sus hijos después de todo. La mujer pelirroja se detuvo antes de darse la vuelta y se acercó al mismo con la intención de no solo esperar por él como le había hecho saber, sino que ayudarlo con uno de los carritos y eso mismo le hizo saber al hombre de pelo negro con quien camino a la caja en donde tuvieron que hacer una fila esperando su turno y cosa que llegó luego de un rato. Asimismo, por todo lo que tomó el Saiyajin terminar el proceso fue un poco tardado, pero eso se pudo resolver satisfactoriamente antes de pagar y luego, solo pusieron todo en una cápsula. Con eso hecho, el Saiyajin fue con la mujer quien solo tomó un carrito antes de ir en busca de sus cosas que no superaban los 2 artículos o productos mientras conversaba. No era que esperaba que hiciera lo mismo que él. No, no era de esa forma bajo ningún motivo, de verdad. En todo caso, caminó con la mujer que buscaba sus cosas y asimismo fue conversando con la misma. Perderse la oportunidad de hablar con el hombre, conocerse mucho mejor no era algo que pensó en dejar pasar en esa oportunidad y por lo mismo estaba muy interesada en continuar hablando con él. Por eso mismo lo continuaba haciendo y le pidió que la siguiera, que viniera con ella en busca de sus cosas. Ya estaba en el lugar, con un hombre bastante guapo que al parecer estaba solo aún y cuando en el lugar habían muchas chicas hermosas, con un buen trasero, muy buenos pechos que sin dudas podrían llamar la atención del hombre y lo mismo con él al verlo. Sí, podría verlo, se dio cuenta de ello mientras caminaba con él y conversaba de una y de otra cosa. Sin duda, pensaba que había tenido suerte en que ninguna de esas chicas se hayan acercado al mismo antes. Y sí, esto no era una discoteca o algo así para buscar pareja, pero eso no significaba que no podrían hablar, conocerse e incluso continuar la reunión luego de ese lugar. Al terminar con algunas de las cosas que había tenido contemplado buscar, fue en busca de eso que le resultó un tanto vergonzoso decirle al hombre antes. Esta vez decidió dejar eso a un lado y por ello le había pedido algunas recomendaciones al hombre. Considerando lo guapo que era él mismo, pensó que él mismo por cómo se veía pudo haber visto a más de una sola con esas vestimentas, debía de darle buenas opiniones. Lastimosamente, el Saiyajin no supo qué decir al respecto, eso era algo que estuvo bastante lejos de su cabeza. Dar alguna recomendación sobre ese tipo de cosas jamás había estado dentro de sus habilidades, de verdad. Simplemente, sabía que este tipo de cosas eran usadas por las chicas y nada más. Y sí, no había llegado a pensar que una chica le iba a pedir su opinión sobre algo que a su parecer la mujer debía de hacer por su cuenta, al fin de cuentas.
Él no usaba ese tipo de cosas, al menos no con esa forma, e incluso entonces solo los tomaba y se los ponía. De hecho, justamente algo parecido le había dicho a la mujer, pues simplemente podía tomarlo y ponérselo, no iba a ir mostrándole tal cosa a todo el mundo. No, eso no pasaba y lo sabía bastante bien, ya que su exesposa, en muchas de esas ocasiones en las cuales tuvieron sexo, se desvestía y se quedaba solo con esas ropas mostrándole su cuerpo y mismo que tocaba, acariciaba completamente antes de quitárselo o solo echarlo a un lado antes de follarse a la mujer. Y la mujer estaba bastante segura de que era de esta forma, no iba a ir por ahí mostrando tal cosa. Sin embargo, le agradaba la idea de usar algo que se viera bien, que inspira a su hombre a quitársela y hacerla sentir increíblemente bien, de verdad. Por ello, la mujer no estaba muy interesada en simplemente tomarla y ya. Y por ello le insistió para que le dijera algo al respecto, sobre lo cual le estaba mostrando en ese momento. El Saiyajin, para nada agradado con la situación en ese momento, le había dicho que se vería mucho mejor sin esas cosas puestas. Y no mentía, había aprendido a disfrutar del cuerpo femenino con el paso del tiempo, sabía lo interesante, hermoso, cautivante que podría llegar a ser y no dudaba que sin esas cosas podría verse bastante bien. Eso hizo que la mujer se sonrojara bastante y se acercó al hombre y le preguntó algo similar. No le molestaría en lo más mínimo, y ya antes se había sonrojado por lo que había dicho el hombre, en ese momento lo hizo mucho más que antes. Las razones eran más que claras. Si ya la veía de esa forma, dudaba que simplemente pudiera quedarse en ese punto. No, eso no se le era algo que estaba muy lejos de pasar, y más en ese momento donde ya pasaban cosas por su cabeza y particularmente relacionadas con la fuerza del hombre. O sí, definitivamente la tenía en la cabeza, y por lo mismo, a fin de que las cosas no fueran mucho más lejos de lo que ya lo habían ido, dejó de hablar con el hombre y continuó buscando sus cosas. Aún así, no dejaron de pasar unas imágenes por su cabeza en ese momento, y las mismas se volvían mucho más agradables, mucho más deseables. Y con la misma en su cabeza, se acercó al hombre de pelo negro. Quiero saber cómo me quedan, necesito la opinión de alguien, ¿quieres ayudarme? Sabía que había un lugar donde podía hacerlo sin muchos problemas y así mismo podía ir con una amiga, era lo más habitual ir con las mismas más que todo. Claro, el hombre no era su amiga y tal vez aún no era como que iban a llegar a verlo como un amigo, pero sí era un potencial amigo. Se habían estado conociendo un poco y podían ir en camino a ser amigos en el tiempo que habían estado conversando, al menos así debería de ser en un tiempo más largo dado a cómo conocía que se daban las cosas. Sin embargo, no le importaba demasiado esto a la mujer de pelo rojo, quien con sus pensamientos en su cabeza pensaba en una y otra cosa en ese momento. Por ello, solo deseaba saber cómo le quedaban esas ropas. El Saiyajin no se negó. ¿Por qué debería? Simplemente iba a ver a la mujer usando esas prendas que, una vez hecho lo que pensaba, iban a ser tomadas por la mujer de pelo rojo. Asimismo, iba a decirle una que otras cosas sobre lo que estaba usando, nada más. Claro, ya le había dicho su respuesta sobre esas cosas y por tanto que la mujer le continuara preguntando al respecto. No era como que debería de ser tan complicado poder hacer algo como eso, así como que no era algo que le gustaba demasiado. No era un crítico o algo así. Sin embargo, estaba bien. No tenía nada mejor que hacer en este momento y esto prometía darle algo interesante que ver en los próximos minutos. Bueno, tenía que buscar sus alimentos y no eso, ya que se había hecho con una parte y sin duda alguna podría hacer algo bueno para comer gracias a las habilidades que había aprendido. No obstante, luego de esto no había ninguna otra cosa que tenía que hacer y podría dedicarse a otras cosas que antes había tenido en su mente. Así que, estaba bien. Por lo mismo el Saiyajin, tras darle la respuesta a la mujer que se lo había tomado bastante bien. Bueno, teniendo en cuenta el interés de la misma en hacer tal cosa, era algo para pensar en que iba a tomárselo de esa forma y por ello, no dijo nada. Solo siguió a la mujer, con quien caminó por los pasillos mientras llevaba las cosas que había tomado en el carrito, así continuó hasta llegar a un pasillo. Le mostró a dónde era el lugar y así mismo tomó sus cosas antes de caminar al lugar. Goku se adentró detrás de la mujer en una habitación que sin duda la misma conocía bastante bien, dejando claro que había estado en el lugar en otro momento. Una vez dentro, cerró la puerta antes de darle una mirada al lugar donde habían varias cabinas que por lo que sabía la mujer iba a ocupar para hacer lo que tenía en mente. Viendo lo que era un banco, tomó asiento en el lugar antes de poner su mirada en la mujer de pelo rojo, que no muy diferente a como lo pensó, se dirigió a una de esas cabinas y entró en ella antes de cerrar la puerta. Por unos segundos no dijo nada y tampoco lo hizo. El Saiyajin solo esperó que la mujer saliera o en su defecto que dijera algo. Quiero que seas sincero con tu respuesta, esto es algo muy importante, dijo la mujer detrás de la puerta tan seria como podía estarlo mientras el Saiyajin tranquilamente esperaba sentado. El Saiyajin le hizo saber que iba a dar su opinión sincera sobre las cosas, no tenía problema con ello después de todo. Luego de unos pocos segundos de estar dentro de la cabina, la mujer salió de la cabina mostrando su cuerpo completamente desnudo. Bueno, semidesnuda. Al fin de cuentas, solo lo estaba cubriendo con un sostén rojo y sus panties del mismo color. El Saiyajin detalló a la mujer de pies a cabeza, ya se había dado cuenta que la mujer era hermosa. Sin embargo, verla de esta forma hacía que se viera mucho mejor, como mismo ya antes se lo había hecho saber a la mujer. Sí, pues pudo ver mejor que la mujer tenía un cuerpo bastante hermoso, sus caderas eran considerablemente pronunciadas y su cintura pequeña, así dándole una perfecta forma de reloj de arena. Sus piernas, si bien no entrenadas como había llegado a verlas en su exesposa, sí tenía unas buenas piernas, lo que hacía de la mujer muy sexy. Sus pechos no eran demasiado grandes,
pero si tenía un tamaño bastante bueno, su trasero era bastante firme y regordete. La mujer le regaló una vista completa de cómo se veía y pudo verla sin problemas y así poder hacer un buen trabajo al dar su opinión. Al fin de cuentas pudo ver mejor su cuerpo así como el movimiento de sus pechos que apenas eran sujetos por esas ropas que tenía puesta. La mujer quedó de espaldas y movió su trasero por unos segundos antes de empezar a caminar hacia adelante y dar otra vuelta, solo que quedó al lado derecho a donde camino de nuevo a la misma dirección. Al estar cerca de llegar a la pared dio otra vuelta nuevamente y regresó al mismo lugar donde estaba mientras era vista por el Saiyajin, que no perdió la vista a la mujer. ¿Y bien, cómo me veo?, preguntó la mujer mientras miraba al hombre con una sonrisa en su rostro. Te ves bastante bien, dijo el Saiyajin mientras miraba a la mujer tranquilamente. No era la primera vez que veía a una mujer en esos atuendos. No, no era su primera vez, ya había visto a Milk desnudarse completamente enfrente de él y asimismo habían hecho otras cosas bastante interesantes. Por lo tanto, no era algo por lo que podía sorprenderse demasiado y en particular por la figura de la mujer. Además, su exesposa tenía un increíble cuerpo incluso ahora luego del tiempo que había estado sin entrenar según lo que conocía. A pesar de los años no había cambiado en lo más mínimo, casi parecía que la mujer era de la misma raza que él o al menos era de una raza diferente a las de los terrícolas. Sin embargo, no era de esa forma. Ella solo se había mantenido increíblemente bien con el paso del tiempo y esto era algo que le había agradado bastante. Asimismo, juraba que la mujer había continuado sus entrenamientos así sea muy pocos. Sí, pues era lo único en lo que podía pensar para que la mujer continuara con ese increíble cuerpo que había llegado a excitarlo tanto que cuando estaba en el acto con esa mujer casi no podía detenerse. Quería continuar así por bastante tiempo con la mujer. Sin embargo, ella no podía. Aún así estaba bien. Habían tenido días y días de entrenamiento para adultos y eso estaba bastante bien. Esta mujer que tenía enfrente en este momento, si bien era hermosa, si bien tenía un cuerpo bastante hermoso, tenía un buen trasero, no era para nada igual que ella. No, ambas eran muy diferentes, de eso no tenía ninguna duda. ¿Cómo podía? Había estado por mucho tiempo con la mujer y había llegado a darse cuenta de lo increíblemente sexy que era la mujer con quien se había casado. Así era cierto que esto no era algo que había llegado a tener en mente en algún momento, de verdad. Claro, antes siempre había estado con esas vestimentas que no dejaban ver nada. Sin embargo, no todo el tiempo las tenía y esto era algo de lo cual podría dar testimonio. No, en otras ocasiones tenía sus ropas de piel y en esos momentos había compartido muchos momentos increíbles. Lo era tanto que una parte por lo cual su otra mitad había deseado ir con la mujer era por ese hecho. La mujer estaba increíblemente buena a pesar de los años que tenía y poder estar con la mujer, poder follarla y tener un momento como recordaba que lo habían tenido en aquellos días es algo que deseaba. Incluso entonces era algo por lo cual deseaba a la mujer, simplemente había hecho algo en él y lo mismo lo tenía bastante enganchado y por ello, pensó en ir con ella esa vez. Simplemente lo que esa mujer había hecho con él dudaba que otra lo hiciera. Claro, no por eso iba a ir con ella. No, eso no iba a pasar de ninguna forma posible. Ella había decidido estar con otro hombre y no iba a intentar hacer entender a la mujer que podía ser diferente, que podían volver a ser como antes. No, mejor dicho, mucho mejor que antes. No, eso era algo que no iba a hacer de ninguna forma posible, tenía orgullo y como un orgulloso guerrero Saiyajin. No iba a dar un solo paso hacia detrás. Fin, 21.